Ahora les voy a dar la lista de materiales para realizar este bolsito de Hello Kitty. Ya. Necesitamos en estambres que sean del mismo grosor. Este estambre es de grosor de 2 milímetros. Tanto el color rosa de aquí, este rosa más oscuro, este color negro y el amarillo. Todos miden 2 milímetros de grosor y lo que vamos a tejer con este estambre lo vamos a hacer con un crochet de 1.75 milímetros, miren, ¿ya? En cuanto a la correíta, esta correíta es otro tipo de, este realmente es un cordón, se llama cola de rata. Miren, es este de aquí. Este mide más o menos 4 milímetros de grosor. Y para tejer este voy a necesitar un crochet de 3.75, ¿ya? Y para hacer este de aquí de los bigotes es el mismo estambre de aquí de 2 milímetros de grosor, pero para hacer estas cadenas, solo para hacer estas cadenas, voy a utilizar un crochet que está acá de 1.0 milímetros, ¿ya? Así que vamos a utilizar para hacer todo el proyecto 3 números de crochet, ¿no? El principal sería de 1.75, este que sería para todo lo que es el bolso, el lazo, los ojos y esto de aquí, las cadenas, perdón, con este de 1.0 y para solamente lo que sería la correita sería este de 3.5, ¿ya? Necesitamos, bueno, las marcas que yo estoy utilizando en los estambres son algunas, ¿ya? Pero todas tienen el mismo componente y el mismo grosor, 2 milímetros de grosor y son 40, 60 o 50 50 dependiendo de la marca. Son la Kartopu, estoy utilizando, miren, la Jing o también la Alice, también la Amigurumi también, sino que no tengo aquí la etiqueta. Ustedes pueden escoger el estambre que gusten, simplemente si quieren que les salga de este tamaño, pues debe ser de 2 milímetros de grosor el estambre, ¿no? Eso, este bolsito vamos a medirlo, cuánto mide de ancho, miren. Utilizando, como les digo ese grosor y ese número de crochet, les mide de ancho este bolsito 27 centímetros de ancho. Y de aquí a acá mide aproximadamente 26 centímetros, miren. ¿Ya? Entonces, bueno, ya las especificaciones de lo demás les voy dando cuando empecemos a tejer, ¿no? Y bueno, necesitamos también un trozo de tela de color blanco, en su preferencia, miren, para el forro, lo que sería para el forrito de la parte de adentro. Y también un brochecito imantado, miren, un brochecito con imán para ponerlo aquí en la parte de acá, ¿no? Eso sería en cuanto a los materiales, ¿ya? Adicional a esto, pues necesitamos lo básico, que sería la aguja lanera, separador de vueltas, tijeras, unas pinzas para colocar esta parte de acá. Necesitamos también silicona caliente. Esos serían los materiales en general que necesitamos para realizar este bolsito. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a iniciar y vamos a tejer pues estos cuadraditos. Tenemos que hacer 13, miren, de estos cuadraditos. Bueno, que miden aproximadamente unos 10 centímetros, miren, como unos 10 centímetros, no es un cuadrado, ¿ya? Unos 10 centímetros aproximadamente. Y bueno, también el grosor, aquí les voy a dar igual el grosor del estambre, miren, que estoy utilizando. Es más o menos como de unos 2 milímetros, como pueden ver, miren. Ocupa el ancho acá abajo, miren, de unos 2 milímetros, ¿no? Y para ello yo estoy utilizando esta aguja, este crochet, este ganchillo, como lo deseen llamar, de 1.75. Y con respecto a la marca de estambre que estoy utilizando, pues estoy utilizando algunas. Estoy utilizando esta de aquí, Ginger, que es 45% acrílico y 55% algodón. También estoy utilizando esta Kartopu, porque a veces tengo un poco de una marca, otra marca, pero las dos son el mismo grosor. Incluso hasta esta es el mismo grosor, la Liz, ¿ya? Son el mismo grosor, el mismo tono.
Esta cartopo de igual forma, esta en cambio es, miren aquí, 51% acrílico y 49% algodón, ¿no? O puede ser también esta Alice de aquí, miren, la Alice es 55% algodón y 45% acrílico, ¿no? Más o menos me salió la cantidad de 2 ovillos de 50 gramos. O sea, como que ustedes tengan unos 100 gramos como para hacer este proceso, ¿ya? Así que bueno, creo que les he indicado todo esto. Entonces vamos a replicar estos cuadritos y vamos a hacer, como les dije, 13 de estos cuadritos. Entonces yo les voy a replicar, ¿ya? Yo ya hice los 12 y ahorita les voy a replicar el otro. Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 8 puntos bajos. Así, de esta manera. Miren, dentro de este anillo mágico yo voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos a jalar en la colita del anillo mágico, así de esta manera, y ya nos queda cerrado, miren, el anillo mágico. Nos volvemos a enlazar. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas en círculo, pero en círculos cerrados, ¿ya? Eso quiere decir que no vamos a tejer en espiral, sino en vueltas cerradas, ¿no? Vamos a irnos al primer puntito. Miren, aquí está el primer puntito. Disculparán si ven mis padrastros, mis lastimados aquí. No sé si a ustedes se les lastima, salen muchos cueritos, creo que es por la lana. Y a veces me los jalo y me lastimo. Bueno, continuamos. Vamos a tomar el primer punto, miren, que hicimos en el anillo mágico. Así, todo el punto. Y aquí vamos a sacar un punto deslizado, así, ¿no? O punto enano, como quieran decirlo. Voy a hacer una cadena, luego voy a tomar lazada y en ese mismo punto donde hice el punto deslizado, en el primer punto me vuelvo a ingresar, miren, y ya tendría 1, 2 y 3 bucles y voy a hacer un punto alto. Tomo de nuevo lazada, saco estos 2 primeros y me quedan así 2. Tomo lazada y tejo todo. Todo este tejido van a ser de puntos altos, de esta puntada. Solamente el anillo mágico es de puntos bajos, pero todo lo demás, puntos altos, ¿ya? Entonces, yo ya hice mi primer punto. Aquí es fácil diferenciar dónde inicia y termina la vuelta, pero si ustedes desean ayudarse de un marcador, lo pueden hacer. Miren, este es el primer punto donde vamos a hacer siempre el cierre, el inicio de vuelta. Y este de aquí es la cadena y el punto deslizado que hicimos para cerrar. Estos dos no se toman en cuenta. Entonces, ustedes van a poner el separador aquí, en el punto alto que hicieron. Ya, ahí será donde hagan el cierre de vuelta. Entonces, nosotros aquí tenemos 8 puntos. Ya ocupamos uno. Vamos a ir al segundo punto y voy a hacer lo siguiente. En el segundo punto voy a hacer un aumento de puntos altos. Entonces voy así, hago un punto alto. Como voy a hacer un aumento, ahí mismo hago otro punto alto. Miren. Ahora voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y en este mismo punto, en el segundo punto que estamos haciendo, voy a hacer otro punto alto. Ahí mismo, miren. Déjenme meterme bien. Ahí mismo voy a volver a hacer un aumento de puntos altos. Hago uno y otro punto para que se me forme el aumento. Entonces, al hacer esto voy a ir formando las esquinas de este cuadrado. En el tercer punto voy a hacer un punto alto solito. Miren. En el cuarto punto repito lo que hice acá. Un aumento de puntos altos. Miren, un aumento de puntos altos. Luego hago 2 cadenas y en ese mismo cuarto punto voy a hacer otro aumento de puntos altos. Miren. Ahora yo me voy al siguiente punto, miren, y voy a hacer un punto alto solito.
Voy al siguiente punto y voy a hacer otra vez el mismo proceso. Repito, un aumento de puntos altos en ese punto. Levanto 2 cadenas y repito en el mismo punto un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Ahora, en el siguiente punto voy a hacer un punto alto solito. Y en el último punto voy a hacer de nuevo un aumento de puntos altos. Levanto 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y en el mismo punto voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren. Entonces yo aquí con este proceso termino de formar el primer cuadrado. Miren. Vamos a cerrar bien este anillo mágico para que no nos quede ningún huequito, ¿no? Listo, apretamos bien el anillo mágico, miren. Y aquí nosotros ya podemos ver que en esta primera vuelta que sería, nosotros ya estamos viendo la apariencia de un cuadrado. Nos vamos a fijar que en las esquinas donde hicimos, miren, las 2 cadenas, nos queda un huequito. Nosotros cuando vayamos de nuevo a repetir el proceso de las esquinas de un aumento, 2 cadenas y un aumento, lo vamos a hacer eso aquí siempre en los huequitos, ¿ya? Entonces miren, aquí terminamos de hacer la primera vuelta y tenemos 20 puntos, ¿no? 20 puntos altos. Ahora, vamos a volvernos a enlazar para realizar la segunda vuelta. Quitamos el separador, miren, ¿dónde está el separador? Voy a hacer el cierre de vuelta, un punto deslizado, levanto una cadena y ahí en ese mismo punto voy a hacer mi primer punto alto de la nueva vuelta. Miren. Y aquí voy a colocar el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora, ya hice un punto, voy a tejer 3 puntos, ya hice uno, en el segundo punto hago mi segundo punto y en el tercer punto hago mi tercer, déjenme cogerlo bonito, mi tercer punto alto. Recuerden que estamos trabajando solo con puntos altos. Y si ustedes se pueden fijar, miren aquí, justo estoy tejiendo en este punto de aquí, ¿no? Y ahí me encuentro ya con este huequito de las cadenas. Entonces, en este huequito de las cadenas yo voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. 2 cadenas, 1 y 2. Y en el mismo huequito voy a hacer otro aumento de puntos altos para yo formar mi esquina y poder girar, miren, ya al lado. Entonces yo hago este proceso, miren, y con este proceso de un aumento, 2 cadenas y un aumento, ya giro y formo la esquina de este cuadrado para luego tejer lo demás, ¿ya? Recuerden que aquí hicimos 3 puntos altos y este proceso. Acá en este lado yo voy a tejer 4 puntos altos que me deben salir. Entonces, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Y miren, justo ya me encuentro otra vez con el huequito. Y voy a repetir lo mismo. Un aumento de puntos altos. 2 cadenas. Y repito nuevamente, ahí mismo en el huequito, un aumento de puntos altos. Miren. Ya formé mi otra esquina. Vamos ahora de nuevo a tejer aquí 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y me encuentro de nuevo ya con el huequito. En el huequito voy a repetir lo mismo. Un aumento de puntos altos. 2 cadenas y repito un aumento de puntos altos. Y de nuevo 4 puntos altos. 1, 2,
3 y 4. Me encuentro de nuevo con el huequito y voy a hacer un aumento de puntos altos. Levanto 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, y en el mismo huequito un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Y aquí, miren, me sobra un punto y lo voy a tejer un punto alto. ¿Por qué me sobra un punto? Porque recuerden que cada espacio de esquina tenía 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, pero al inicio recuerdan que hicimos 3. Entonces con este último punto se forma y se une 4, 4, 4, 4, ¿ya? Siempre va a ser así como que la fila que iniciamos aquí, siempre en este lado se va a dividir, ¿no? Entonces, pero se forma el cuadrado. Listo, miren aquí, nosotros ya terminamos de hacer básicamente la segunda vuelta. Miren, nos está creciendo el tejido. Y hasta ahí tendríamos ya, déjenme ver, tendríamos 32 puntos, ¿no? 32 puntitos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer aquí el cierre de vuelta. Un punto deslizado, una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer puntito alto. Así, miren, de esta manera. Vamos a poner el separador de vueltas. Y continuamos. Ahora aquí vamos a tejer. Ya hice ahorita un punto. Vamos. 2 puntos. Vamos a hacer 5 puntos. 3 puntos. 4 puntos. Y 5 puntos. Miren. Y nos encontramos con el huequito nuevamente y repetimos. Siempre en las esquinas vamos a hacer el mismo patrón de un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos ahí mismo otro aumento de puntos altos, ¿no? Ahora ya formamos esta esquina, vamos al lado de acá y nos debe salir, aquí nos salió 5, acá nos va a salir 7, 7, 7 y al último nos va a sobrar 2 para que se complete los 7. Entonces voy a tejer ahorita 7 puntos, ya hice, aquí voy a hacer 1, y 7 puntos bajos. Repito el mismo patrón que hago en todas las esquinas, ¿no? Vamos con un aumento de puntos altos, 2 cadenas y un aumento de puntos altos. Como ustedes pueden ver, realmente es muy fácil de diferenciar en dónde ubicar cada puntito, ¿no? Si lo hacemos así, miren, entonces no hay problema. Vamos aquí de nuevo a tejer 7 puntos. 1, y 7, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es en esta esquina vamos a hacer de nuevo aumento de puntos altos, 2 cadenas y aumento de puntos altos. Recuerden que siempre lo hacemos en los huequitos que nos queda de las filas anteriores, ¿no? Repetimos acá 7 puntos. 1, y 7. Y me encuentro de nuevo, miren, con el huequito y voy a hacer el aumento de puntos altos. Voy a levantar 2 cadenas y repito nuevamente en el mismo huequito un aumento de puntos altos. Y finalmente me sobran 2 puntos para completar los 7 de este lado, porque aquí hice 5 y si hago otro más, miren, y otro más se completan los 7. Y aquí termino de hacer, miren ya, mi tercera vuelta. Y aquí tendría 44 puntos. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí, así. Miren, hacemos una cadena. Vamos a aquí a hacer nuestro primer punto alto y ponemos el separador de vueltas de la nueva vuelta. ¿Ya? Ahora vamos a tejer acá 7 puntos. Ya hice 1 y 7 puntos. Me encuentro de nuevo con el huequito y voy a hacer mi esquina.
con un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos el aumento de puntos altos, miren. Y ya formamos nuestra primera esquina de esta vuelta. Ya, ahora acá me debe salir 10 puntos. 1, 10 puntos. Y me encuentro de nuevo con mi esquina y voy a hacer mi patrón de un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repito nuevamente un aumento de puntos altos. Me encuentro con el otro lado y voy a tejer 10 puntos. Entonces vamos un punto, y 10, ¿no? Entonces aquí en este huequito voy a hacer el patrón del aumento para mi esquina, aumento de puntos altos, 2 cadenas y repito un aumento de puntos altos, miren. Me encuentro con el otro lado y voy a hacer nuevamente 10 puntos, ¿no? Entonces empezamos, 1, 10 y vamos a hacer esta otra esquina, miren. Entonces vamos a hacer nuestro aumento de puntos altos, nuestras 2 cadenas y repetimos ahí mismo nuestro aumento de puntos altos y finalmente me deben quedar 3 puntos y hacemos 1, 2 y 3. Entonces con los 7 que hicimos al inicio y estos 3 del final se forman los 10 de ahí. Entonces miren, aquí ya tenemos nuestra sería primera, segunda, tercera, cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 56 puntos, ¿no? Vamos a la vuelta número 5, ya nos faltan 2 vueltitas nada más y ya terminamos de hacer el cuadrito. Déjenme, aquí como que se me quiso enredar la hebra. Ya, ahora sí, continuamos. Bueno, vamos a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto alto de esta vuelta, ¿no? Entonces aquí pongo mi punto, mi separador de vuelta y acá voy a tejer, me tocaría hacer ya 9 puntos. Hice 1, y 9 puntitos, ¿no? Ya me encuentro con la esquina, el huequito y voy a hacer mi esquina. Aumento de puntos altos, 2 cadenas y repito mi aumento de puntos altos. Miren. Ahora acá me van a salir, me tienen que salir 13 puntos, ¿no? Vamos a tejer 1, 13 puntos altos, ¿no? 13 puntos altos, miren. Ahora, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a repetir. En mi esquina voy a hacer lo que hice acá. Lo mismo. Un aumento de puntos altos. Miren así, 2 cadenas y repito nuevamente un aumento de puntos altos. ¿Ya? Miren así, de esta manera. Entonces vamos a continuar este lado y vamos a tejer nuestros 13 puntos altos. 1, 13, ¿no? Nos encontramos, miren, de nuevo con nuestra esquinita y vamos a hacer nuestro aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos el aumento de puntos altos. ¿Ya? Ahora vamos a tejer aquí 13 puntos altos.
1 y 13. Y vamos a hacer la última esquina de esta vuelta. Hacemos aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos nuestro aumento de puntos altos en ese mismo huequito. Y finalmente aquí me deben sobrar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 5, miren, ¿no? Aquí está la vuelta número 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta ahí tenemos 68 puntos, ¿ya? Ahora nos falta una vueltita más y terminamos de hacer esto. Entonces vamos a una vueltita más. Y realizamos aquí nuestro cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto alto de esta nueva vuelta. ¿Ya? Entonces aquí pongo el separador y voy a tejer 11 puntos. Ya hice 1, vamos, 2, y 11 puntos. Y de nuevo vamos a hacer aquí nuestra esquina en el huequito. Aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos un aumento de puntos altos. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a tejer 16 puntos altos. Vamos, 1, 2, y 16. Y nuevamente nos encontramos con la esquina. Miren, esto realmente es una secuencia nada más que vamos repitiendo, ¿no? Y se va aumentando obviamente los puntos de acuerdo, hacemos los aumentos aquí en las esquinas. Miren, aquí vamos a hacer de nuevo un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos ahí mismo un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. Ahora vamos a tejer nuevamente estos 16 puntos altos. 1, 16. Y nos encontramos de nuevo con el huequito de la esquina y hacemos un aumento de puntos altos, 2 cadenas y repetimos un aumento de puntos altos. Ahora vamos a tejer estos 16 puntos, ¿no? 1, y 16. Miren, así. Ahora vamos a hacer en este huequito, vamos a hacer un aumento de puntos altos, 2 cadenas y aquí de nuevo un aumento de puntos altos, miren, así. Y finalmente aquí me deben sobrar 5 puntos para tejer. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí pues cerramos con nuestro punto deslizado. Así, miren. Entonces déjenme acomodarle y miren aquí ya nos queda el cuadrito, ¿no? Nos queda, miren, perfecto el cuadrito. Ahora lo que vamos a hacer es cortar, dejamos solo un poquito nomás de hebra, no mucha hebra. El proceso que voy a hacer ahorita, ustedes lo pueden hacer tanto con aguja o simplemente aquí ahorita con el crochet, ¿ya? Entonces aquí, miren, quiero que se fijen muy bien. Ustedes pueden mirar esto, ¿no es cierto? Ya. Nosotros tenemos así, ¿no es cierto? El punto. Nos vamos a saltar este punto que se ve aquí. Miren, esto que se ve aquí como punto. Y nos vamos a ir al siguiente. Pero nos vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a meter el crochet y vamos a mandar esa hebra hacia allá. Hacia atrás, miren, ¿ya? Ahora, ¿de dónde salió? Miren, de aquí salió la hebra, de este punto. Entonces vamos a introducirnos en la mitad de este punto, pero de atrás para adelante. A ver, miren de dónde salió la hebra, si ven este punto de aquí, este.
¿ya? Entonces vamos a irnos de la mitad de ese punto de atrás, miren, para adelante me voy a meter. Este es un poquito como apretado por lo que se jaló la hebra, pero sí se puede coger. Entonces miren, yo lo voy a coger así. Por eso les digo que este pueden hacer con crochet o con la aguja, ¿no? Y vuelvo a pasar esta hebra por acá. Al hacer esto, miren aquí como pueden ver que se cierra y se forma como que fuera un punto, ¿ya? Se forma un puntito falso encima del punto que nos saltamos. Entonces aquí simplemente lo que yo voy a hacer es desaparecer esta hebra de acá. Lo puedo hacer de esta manera, de dos maneras. Primero, cojo la aguja, ensarto y paso por escondo. O esta hebra de aquí, miren, por cualquier hebrita de aquí, voy a tomar así cualquier hebra. No tiene que ser una específica. Cualquiera, miren. Y van a pasar este hilo que sobró atrás, así, que quede así. Y luego jalan bien la hebra del anillo mágico y van a hacer un nudo entre estas dos, pero sin apretar, porque luego se me frunce el cuadrado, ¿ya? Entonces voy a hacer dos nudos aquí, apretados, pero sin jalar, ¿ya? Miren, y simplemente voy a cortar los excesos, ¿ya? Eso sería todo, miren. Entonces así, miren, así nos quedan todos los cuadraditos, ¿no? Miren, ¿no? Todos van a ser iguales, ¿ya? Entonces necesitamos, a ver, 1, 2. Yo aquí ya tengo hechos, miren, todos mis cuadrados. Como les dije, necesitamos 13. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... y 12, 13 cuadraditos. Miren, ustedes deben tener 13 cuadraditos, ¿ya? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es unir estos cuadrados. Pero les voy a explicar primero en un croquis cómo vamos a unir. Miren, yo aquí voy a bajar un poquito la cámara. Les quiero indicar. Esto le parambulan. Esto era el patrón que hicimos ahorita. Es así que pongo yo cuando anoto y está así. Bueno, lo que quiero que se concentren en esto de aquí. Miren, yo aquí formé como un croquis para que ustedes tengan la idea cómo va a ir cosido cada cuadrito. Miren, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, miren, son 13 cuadros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a ir es uniendo, por decirles así. Aquí, miren, por decirles, no tengo dos cuadros, que serían los dos primeros de aquí. Y vamos a ir cosiendo, ¿no? Entonces, para que se nos haga un poco más fácil, puede ser que nosotros primero cosamos de manera así, todos uniendo de manera horizontal y luego le hacemos la cosida a todos de la manera vertical. Puede ser una de las opciones o como ustedes realmente se acomoden, ¿ya? Lo importante es que nosotros debemos coser todas estas líneas de aquí, ¿no? Van a ir cosidas todas estas partes de aquí, miren, así, todas estas partes. Todo esto así, aquí, horizontal sería esto, miren, todo esto, ¿no? Que se vaya uniendo y se haga toda esta forma. Y aquí, ¿ya? Entonces yo les voy a indicar qué puntada, cómo vamos a hacer para ir uniendo cada pieza. Primero vamos a hacer esta sección, luego vamos a pasar a esta y así sucesivamente. Entonces vamos a unir primerito que sería esto de aquí. Vamos a unir estos dos cuadros, esta parte de aquí, ¿ya? Listo, miren. Entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos también, sí, de alfileres, ¿ya? Para que ustedes tengan una mejor comodidad para coser. Ya ensarté, miren, una aguja de punta redonda, una aguja lanera, con el mismo estambre que hicimos este proyecto, estos cuadritos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar diferentes alfileres y vamos a mirar que, miren, recuerden que aquí nosotros tenemos las dos cadenas, que es el huequito, ¿cierto? Y luego acá tenemos ya los puntos. Entonces tendríamos aquí 20 puntos, porque recuerden que la última fila que hicimos fue los 16 puntos con los aumentos. Entonces con los aumentos quedaría 20 puntos y luego los huequitos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es coger el primer punto, miren, aquí están las cadenas y aquí está el primer punto, ¿no es cierto? Miren, aquí se ve el palito y aquí está la cadenita del punto. La vamos a ubicar de igual forma acá con la cadenita del primer puntito de acá, que sería este de aquí,
Entonces simplemente vamos a pasar por aquí el alfiler como para que se sostenga y no se nos vaya a mover, ¿ya? Entonces, también aquí en la mitad. Entonces, después de donde está puesto, miren, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y de igual forma acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para mantener como que no se mueva, no se sube y no se baja. Entonces, de acá de igual manera, 1, 2, después estoy contando el después del alfiler. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería aquí. Entonces estos alfilercitos sí nos ayudan como para mantener un poco unido y darnos cuenta los puntos, cómo debemos ir cogiendo, porque parece que fuera como que no nos vamos a equivocar, pero a veces sí cogemos mal y luego va a estar chueco el cuadrado. Y aquí de igual forma, miren, 1, 2, 3, 4, 5 sería, ¿no es cierto? Acá, miren, estos, a ver, vamos desde acá. Aquí son las cadenas, ¿no es cierto? Y este es el punto del primero, miren. Y acá igual las cadenas y este es el punto del primer punto, después de las cadenas, ¿ya? Entonces aquí tenemos como que ya un poquito fijo para que no se nos mueva. Ensartamos la aguja como les dije y primerito lo que vamos a hacer es coger las cadenitas, ¿ya? Aquí tenemos 2 cadenas. Vamos a coger solo una cadena de estas 2. Aquí está la primera y la segunda. Voy a coger la segunda cadena. ¿No? Pero para que no se me note aquí el nudo que hice al final de esta hebra, voy a primero a enlazarme, por decirles, por acá atrás, para que este nudo me quede aquí y luego eso no se va a ver, obviamente, ¿ya? Entonces, como yo les decía, miren, aquí están las 2 cadenas que hacíamos, está la primera y la segunda. Yo me voy a enlazar en la mitad de la segunda cadena, así. Y luego igual acá, primera y segunda en la mitad de la segunda cadena. Así, miren, de esta manera. Entonces, aquí ya se une así. Miren, entonces aquí ya tendría que coger esto donde está el alfiler. Este punto lo cojo completo y me paso por debajo del otro punto. Quito este alfiler, miren, y voy a pasar así el estambre. Miren así. Mando para acá el estambre y voy a coger, miren aquí, los puntos que siguen. Sería este punto, ojalá se me esté viendo mejor. Voy a bajarle un poquito la cámara, ya. Entonces voy a coger este punto, miren, de aquí, con este punto de acá. Pongo para acá el estambre y sigo. Este punto, miren, se ven muy claramente las cadenas. Con este punto de acá. Paso para allá, pongo para acá, miren, este punto con el que sigue. Y me voy a ir uniendo así toda esta parte, miren. Así. Entonces, como los alfileres están colocados, pues sí me ayuda bastante. Uy, ya se me zafó. A que me quede fijo. Entonces así, miren, aquí me tocaría ya un puntito antes del alfiler que está puesto, miren, así, siempre mando para la derecha. Ahora me tocaría aquí donde está puesto el alfiler, me paso aquí y por acá, miren, y así me voy a ir, vean. Entonces, cojo de este punto y este punto por acá, miren. Miren, aquí voy al último punto ya. Y aquí, miren, me encuentro ya con las cadenas, ¿no? Entonces, de igual forma, como lo hice acá, voy a tomar la cadenita que sigue con esta otra. Ay, yo siempre me pongo por atrás, no sé por qué. Miren, esta cadenita con esta cadenita de acá. Eso, así. Y ya, miren. Y así nos queda la unión, miren. La unión nos queda así. Entonces, así es como nosotros vamos a ir cosiendo, ¿no? Entonces voy a alzar un poquito ahorita la cámara para irles indicando. Miren, aquí ya está unido estos 2 cuadritos que serían el cuadro número 1 y 2, que unimos, miren, esta línea de acá.
Entonces a lo que yo me refería, ¿se acuerdan que yo les dije que pueden ir así de manera vertical o horizontal, ir cosiendo primero y luego así? Pues entonces me refería a esto. Por ejemplo, ya nos tocaría, ¿no es cierto?, el cuadro número 3, 4 y 5, que sería de colocar así. Quiero alzar un poquito más la cámara para que se vea mejor. Ya, entonces voy a poner este un poquito acá. Ahí, que se vea esto de aquí, 3, 4 y 5. Entonces yo pondría el cuadrito que sería aquí, miren, 3, 4, por decirles, y 5. Ya, me pongo una idea, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahorita, por ejemplo, si vamos a coser primero vertical, ¿qué tendríamos que unir? Estos de aquí, ¿no es cierto? Sería de unir esto de aquí para que esta puntada se me continúe hacia aquí abajo. ¿Ya? Entonces vamos a unir así y luego unimos esta parte de acá. ¿Ya? Entonces vamos a ir uniendo así de esta manera, cosiendo. Entonces ya la otra fila, miren que sería la fila número 6, 7, 8, que sería más o menos de ponerle, le voy a alzar un poquito más acá para que ustedes puedan más o menos verle. Entonces, por decirles, la otra fila va este acá, otro cuadro acá, otro cuadrito por decirles acá y otro cuadrito por decir acá. Ya, entonces aquí, pues nosotros tendríamos que ya cosimos este y bajarnos acá. Y de lo que cosimos esto, bajarnos acá. Y así vamos cosiendo. Primero vamos a coser esta hilera. Y luego, pues, los otros cuadros son así. Por ejemplo, déjenme hacerle un poquito más la cámara. Miren, ahorita acabo de colocar los cuadros así para explicarme mejor. Les voy a explicar así por partes, ¿no? Para que no se confundan. Entonces aquí vamos, como ya tenemos cosido con este mismo hilo, vamos a ir uniendo todos estos cuadros así en esta forma. Y luego unimos esta parte de acá. Luego nos vamos a ir cosiendo así horizontal, ahorita vamos a hacer vertical, ¿ya? Entonces ahorita voy a unir esta pieza de aquí, estos de aquí, para luego que ustedes vayan replicando donde les dije, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces miren acá, ¿no? Vamos a unir entonces estos cuadritos como les dije acá. Entonces miren acá, pues recuerdan que teníamos 2 cadenas pero solo tomamos una. Entonces tomamos acá la segunda cadena con la... Voy a sacar este alfiler para que me deje ver, ¿no? La segunda cadena, así. Para unirlas es básicamente las esquinas, sería aquí. La segunda cadena, que sería aquí con la primera cadena, 1 y 2 con la primera, y me meto en la mitad. Luego me paso acá de nuevo en esta segunda cadena de acá, en la que me faltaba coser, así miren, para que se me una esta esquina. Y luego acá de igual manera tomo, miren, 1 y 2 cadenas, tomo esta cadena primera de acá, miren así. Y me paso con la segunda cadena de acá. ¿Se acuerdan que tomé la primera? Entonces ahorita tomo la segunda cadena de acá. Así miren. Y me paso con la segunda cadena de acá. Miren. Así de esta manera. Miren, y aquí cómo se unen las esquinas. Miren cómo queda unida las esquinas. No queda ningún hueco ni nada. Y simplemente después que hago esto, pues me voy cosiendo, perdón, tal y cual como lo hicimos aquí, cogiendo punto sobre punto, igual hasta la cadena de aquí, con una cadena de acá, y la otra cadena la dejamos para luego unir la parte tal cual como hicimos eso. Entonces vamos a hacer ese proceso, ¿no? De aquí. Y de igual forma vamos a unir acá 2 cuadros más, ¿no? Entonces, en total están 1, 2 y 3. Así vamos, en total 6 cuadros, ¿no? 2, 4, 6. Entonces vamos a ir así uniendo toda esta parte de aquí. Miren, aquí ya estoy terminando de tejer los otros 2 cuadritos de los 2, 4, 6. Y aquí, miren, no, como aquí no es que voy a seguir tejiendo acá otro cuadro, sino que el cuadro iría para acá. Entonces no, aquí se acuerdan que cogíamos la primera cadena, aquí vamos a coger y tejer coser las 2 cadenas. Ya cogí la primera, miren, y esta de aquí es la segunda y cojo con la segunda de acá. Entonces aquí vamos a cerrar así, miren, para que nos quede así todo igualito.
Y aquí, como ya terminamos esta partecita de coser, vamos a girar hacia atrás para poder rematar, para que no se vea ahí el hilo, ¿no es cierto? Entonces nos pasamos por acá, miren así, por cualquier hebrita, nos sujetamos de acá, damos una puntadita, puede ser aquí, pasamos alrededor la aguja para que se forme como un nudito y no se nos zafe estas puntadas. Y luego esta hebra la podemos ir pasando por dentro del tejido, miren así, como para irla perdiendo, ¿ya? Y aquí simplemente podemos cortar, no hay problema, miren, cortamos aquí la hebra y ya estaría. Ya, voy a alzarle un poquitín. Entonces, miren aquí, nosotros prácticamente tendríamos aquí, miren, todos los 6 cuadritos cosidos, esta parte de aquí, como les dije, vertical, ¿ya? Una vez que tenemos esta parte de aquí cosida así, nos tocaría unir en cambio 2 cuadritos en esta parte de acá, miren, aquí y aquí. Como estamos así cosiendo primero, como les digo, vertical, ahora vamos a coser desde aquí. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos aquí, así hasta acá abajo, ¿no? Cogiendo de igual manera, aquí vamos a coger las 2 cadenitas, la primera cadena con la primera, la segunda con la segunda y de ahí los puntos. Y luego unimos aquí como les indiqué acá en la parte. Vamos entonces a coser, así están los 6 cuadros y ponemos este acá y este acá. Y cosemos todo así vertical. Y miren, aquí ya estoy uniendo ya esta aquí al final. Y de igual forma aquí, ¿no? Una cadena con otra cadena, le unimos. Y listo, miren, hasta el momento tendríamos unidos 3, 6, 7 y 8 cuadros, ¿no es cierto? Hasta ahí de manera vertical, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar porque todavía tenemos que seguir uniendo de manera vertical. Es desde aquí y va acá. Y otro cuadrito va acá. Así iría, ¿no? Entonces vamos a unir, sería esta parte de aquí. ¿Sí ven? Esta parte de aquí. Dejamos 1 y 2 cuadros libres, ponemos acá, en la tercera fila, que quedaría 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a unir esta parte de aquí así, horizontal, diré vertical, ¿no? Entonces vamos a empezar a unir esto. Y miren, ya le uní aquí esta parte de aquí. Miren, en total tenemos unidos los 2, esta segunda fila que son 3, la tercera fila 4 y la cuarta fila que serían 2 cuadritos más, ¿ya? Ahora vamos a unir un cuadrito aquí, que sería el cuadrito número 12, vamos a unir aquí. Entonces primerito lo vamos a coser en esta última fila que hicimos, vamos a coserlo aquí al ladito, de manera vertical. Y listo, miren, ya le terminé de unir este cuadrito que les dije. Miren, entonces estamos así. 2 cuadros, la primera fila, 3, 4 cuadros acá, ¿no? En la cuarta 3 hacia acá, ¿no? Y por último, este cuadro va a ir aquí, en la mitad de estos 3 últimos, aquí. Es el cuadro número 13. Entonces, si ven que ahora el cosido nos toca ya no vertical, sino horizontal, vamos a empezar a coser de manera horizontal. Eso quiere decir que vamos a coser este cuadrito aquí, luego vamos a coser toda esta parte de aquí, vamos a unir, luego vamos a unir estos 3 cuadros y por último estos 2 cuadritos de por acá. Y miren, así es la forma como les debe quedar unida todos los 13 cuadritos, de esta manera, ¿ya? Y bueno, ya les voy a indicar, miren, aquí es donde unimos la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta y el último cuadrito. Ahora lo que se va a hacer es poner el forro. Miren, aquí ya tenemos, como les dije, todas las partes unidas, ¿no es cierto? Este es el lado revés, este es el lado derecho, ¿ya? Del lado revés, miren aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos así. Vamos a unir aquí en la mitad. Si ven que aquí en la mitad hay un cuadrito, entonces en la mitad de esto, así, miren, vamos a unir. Es más o menos la misma función que hicimos el bolsito anterior. Miren, sino que este tiene otro tipo de material hecho. Entonces es diferente el patrón también. Entonces va a quedar de otro tamaño, pero es así. Entonces unimos así y estas dos van a ir así, unidas acá y esta también unida acá. Entonces eso quiere decir que vamos a coser tanto esta abertura, miren, esta abertura con esta, luego este filo con este filo de acá
y este filo con este filo de acá para que se cierre toda esta parte y nos quede así. Y de igual forma acá, esta abertura de acá, este filo sería con este y este con este. Entonces vamos a hacer ese proceso y vamos a coser tal cual como veníamos cosiendo. Miren, así ya queda ya cosido. Miren, queda así esta formita, ¿no? La parte de aquí abierta, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a coser un filito aquí rosado. Para esto sí estoy utilizando un hilo de algodón 100%, es marca Amigurumi. De igual forma, este de aquí es de 2 milímetros de grosor, pero es 100% algodón. ¿Por qué lo utilizo este 100% algodón? Porque este es un poquito, no es mercerizado y es un poquito más durito, nos queda como más firme esta parte de aquí, que es ese efecto que le queremos dar. Pero también pueden utilizar el mismo de aquí en esta marca si es que lo tienen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a enlazar justo, miren, aquí en esta esquina. Vamos a iniciar justo en esta esquina. Entonces vamos a tomar el estambre y nos vamos en la esquina de aquí a enganchar justo aquí en esta esquina. Miren, así. Vamos a engancharnos acá. Entonces aquí ingresamos el estambre y vamos a hacer una cadena primero. Miren, una cadenita, ¿ya? Y vamos a ir tejiendo puntos deslizados. Miren, aquí se ven claramente los puntos y tejemos así, miren, de esta manera. Vamos haciendo flojitos estos puntos deslizados. Tomamos punto sobre punto, miren, así. Toda esta parte de aquí. Voy a tejer hasta aquí y ya les enseño cómo vamos a hacer tanto aquí en las puntas y en las esquinas, ¿ya? Miren, ya tejimos aquí toda esta parte de puntos deslizados y justo llegamos aquí en la punta donde están, ¿se acuerdan? Las dos cadenas. Entonces, en cada cadenita yo voy a tomar así y voy a hacer un punto deslizado. Miren, flojito. Tomo la otra cadenita y hago un punto deslizado. Miren. Y luego continúo normalmente cogiendo punto sobre punto, realizando los puntos, miren, deslizados. Entonces, miren, se me forma así. Yo voy a ir tejiendo hasta acá, hasta llegar aquí antes de la esquina y ya les indico cómo hacemos aquí. Y miren, ya justo llegué aquí en la esquina. Aquí, por ejemplo, en esta esquina, miren como que no se ve punto, sino que acá ya empieza el punto porque aquí era lo que uníamos al coser las cadenas. Entonces nosotros justo nos vamos a pinchar aquí en el centro y vamos a sacar como que si fuera un punto y vamos a hacer punto deslizado. Y luego pues acá como ya se miran los puntos, seguimos tejiendo normalmente los puntos deslizados, miren. Y luego así, como les indiqué las puntas, aquí mismo las esquinas y así hasta llegar de nuevo donde iniciamos. Listo, miren, listo, calisto. Ya acabé de hacer esta parte de aquí, miren los puntos deslizados en la parte de adelante y en la parte de atrás y llegué a donde inicié. Bueno, vamos ahora a hacer otra vuelta, pero de puntos bajos, ¿ya? Pero los vamos a hacer tomando solo la cadena de atrás, miren así de esta manera, tomamos solo la cadena de atrás, no sé si se ve bien ahí, y realizamos nuestros puntos bajos, miren. Tomando solo la cadenita de atrás y nos vamos a ir tejiendo así, tomando la cadena de atrás toda esta parte de aquí. Listo, miren, yo ya terminé de hacer toda esta vuelta de puntos bajos, miren. Ahora vamos a hacer una última vuelta pero de puntos deslizados para darle ese toque, ese acabado. Entonces miren, aquí iniciamos la nueva vuelta, tomamos el punto completo y simplemente así, miren, vamos a hacer puntos deslizados. No los hagan tan apretados porque luego esto se frunce y no tiene esta forma, ¿no? Que queda así, sino que si ustedes hacen muy apretado en la puntada, esto se les va a fruncir así. Entonces queremos que no pierda pues esta formita como de orejitas de Hello Kitty, ¿ya? Miren, aquí solamente va a haber un detalle, ¿ya? Cuando estemos haciendo los puntos deslizados y lleguemos justo a la punta, miren, justo estoy en la punta, vamos a hacer solo en las puntas una cadena
y continuamos haciendo los puntos deslizados. Y esto lo vamos a hacer solamente aquí en la puntita, ¿ya? O sea, quiere decir en esta punta, en esta y en esta. Y de ahí todo normalmente. Y listo, miren, ya terminé la última vueltita de puntos deslizados y justo a mí se me acabó ya la hebra. Y bueno, aquí simplemente deben cortar la hebra. Miren, así nos queda esta partecita de acá. Y bueno, vamos a cortar la hebra y la vamos a perder con la aguja dentro del tejido de la parte contraria de aquí, ¿no? Ese detallito vamos a realizar. Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería los detalles del rostro de Hello Kitty antes de poner el forro, ¿ya? Porque primero tenemos que coser eso antes de poner el forro. Así que esta pieza del bolso la vamos a dejar a un lado. Bueno, ahora vamos a hacer esta piecita, miren, de aquí, muy chiquita. Déjenme alzar un poquito, parece que está muy abajo la cámara. Vamos a hacer esta pieza pequeñita que sería el ojo. Entonces vamos a utilizar estambre de color negro. Es el mismo grosor de 2 milímetros el que hemos estado utilizando, con el mismo ganchillo. Y este es de marca. Este es, a ver, la marca, déjenme ver. Ya, esta es la marca Naco de Nina Sport, que es igual 50-60, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer unas cadenas y vamos a hacer 4 cadenas. Es muy facilito realmente este ojito. Vamos a hacer 4 cadenitas. Así, miren. 1, 2, 3 y 4 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y en el primer punto del aumento vamos a poner el separador de vueltas. En este primer punto que yo acabo de hacer. Como voy a hacer un aumento, voy a hacer un punto en esa misma cadena. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo solito. Y en la tercera y última cadena voy a hacer 4 puntos bajos en la misma cadena para poder girar. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Y vamos a aprovechar esta de aquí, esta hebrita, para irla perdiendo en el tejido, esta de acá. Cogí la otra hebra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el siguiente punto, pues vamos a hacer un punto bajo. Miren, así. Jalamos estita. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Miren. Ahora, vamos aquí a hacer la nueva vuelta. Y hasta ahí tendríamos 10 puntos. ¿Ya? En la siguiente vuelta, la vuelta número 2, vamos a cerrar primero con vueltas cerradas. Hacemos punto deslizado, levantamos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y el separador iría en el primer punto del aumento que acabamos de realizar. Así. ¿Ya? En el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. En el siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer aquí, ¿recuerdan que hicimos en la anterior vuelta 4 puntos en una sola cadena? Entonces tenemos 4 puntos en esta curva. Y ahí vamos a hacer en cada punto un aumento, o sea, 4 aumentos. Ya hice 1. Vamos 2. Vamos 3. Y vamos 4. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y me quedan 2 puntos libres para tejer y en esos 2 puntos voy a hacer 2 aumentos. Hago mi primer aumento y mi segundo aumento.
Miren. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría ya 18 puntos, ¿no? Voy a sacar el separador y voy a hacer punto deslizado, cadena y mi primer punto de la tercera vuelta. Y esta vuelta lo vamos a hacer solo de puntos, una vuelta de altura. O sea, vamos a tejer punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Y vamos, 1, 2, 18. Y miren, ahí ya estaría el otro ojito. Y simplemente vamos a hacer aquí un puntito deslizado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos la hebra. Jalamos y vamos a hacer aquí un punto falso, ¿no? Un puntito falso. Entonces, miren, para hacer el punto falso yo me debo saltar este punto de aquí, el punto que sigue, y voy al siguiente por detrás y paso esta hebra hacia atrás por debajo de ese punto. Como siempre hacemos estos puntos falsos. Y del punto, miren, este punto de aquí, que sería el punto, no se ve muy bien, donde sale la hebra. El último punto que hicimos, mejor dicho. El último punto que hicimos, el punto deslizado, me paso por en medio de ese punto, por la mitad de ese punto. Así. Y vuelvo y paso esa hebra por allá. Miren. Así. Entonces aquí ya se me forma como un puntito. Entonces estas hebritas las voy a perder tras del tejido. Y miren, de estos ojitos tenemos que hacer 2 ojitos igualitos. Ahora vamos a utilizar estambre de color amarillo. Como pueden ver, son todos los estambres que estoy utilizando. Miren, son del mismo grosor. Miren. Todos los estambres son del mismo grosor. Pueden ser diferentes marcas, pero son el mismo grosor y el mismo componente. Porque, bueno, ustedes que también pues tejen se deben dar cuenta que a veces no hay los mismos tonos en las mismas marcas, pero yo intento buscar marcas que tengan el mismo componente y pues también el mismo grosor. Ahora vamos a realizar 4 cadenas. Vamos a hacer 4 cadenitas y hacemos 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos y ponemos el separador de vueltas en el primer punto de ese aumento. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo solito y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora vamos a tejer en modo espejo, o sea, al otro lado de las cadenas, y aprovechamos para perder esta hebra. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y en el último puntito pues vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera. Miren, ¿no? Ahora quitamos el separador y vamos a tejer en ese punto donde estaba el separador de vueltas, ¿ya? Y aquí vamos a iniciar realizando un punto deslizado. Déjenme coger el punto completo que no se me cogió. Ya, un punto deslizado para cerrar la vuelta, una cadena y ahí mismo donde hice el punto deslizado voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice de ese aumento. ¿Ya? En el segundo punto yo voy a hacer otro aumento de puntos bajos, o sea, 2 aumentos. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo solo y finalmente acá en esta curva vamos a hacer 4 aumentos. 1, miren, un aumento en cada punto. 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer un punto bajo solito en el siguiente punto y finalmente 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos, ¿ya? Y hasta ahí tendríamos 18 puntos. Este es el punto deslizado y la cadena
que se hace el cierre. Esos no son puntos, no se teje. Y aquí vamos a cerrar nuevamente nuestra vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de la siguiente vueltilla. Ya. Aquí como tenemos 18 puntos, aquí nosotros vamos a realizar un punto bajo en cada puntito. O sea, estos 18 puntos bajos. Entonces vamos a tejer punto sobre punto, estos 18 puntos bajos, miren. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y simplemente la vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí vamos a cortar la hebra. Hasta aquí miren que es igualito el patrón del ojo, ¿ya? Vamos a hacer el cierre de vuelta. Ahí. Que se vea bien, ¿no? Que se nos vea bien. Entonces, miren. En este punto, no sé por qué no se me enfoca. Espérenme un momento. Ahí parece que se enfoca mejor. Miren, en este punto de acá, nosotros tenemos así, ¿no es cierto? Este punto yo me salto y voy al siguiente. Por de atrás hacia adelante. Paso esta hebra de aquí, la que cortamos, la pasamos por atrás, así. Luego vemos en el punto, este es el punto deslizado que hicimos al último al cerrar y miren de aquí sale esta hebra que mandamos hacia atrás. De este punto me voy a meter en el centro de atrás hacia adelante. Y voy a pasar por ahí otra vez esa hebra. Es para que miren aquí. Si ven cómo se forma este puntito, como que fuera punto, pero no es. Estos estambres de aquí vamos a desaparecer en el tejido. Listo, miren, ya le escondí las hebritas. Ahora sí, lo que quiero hacer es el filito de la nariz, porque le da ese toque punch. Ahora vamos aquí a coger de nuevo el estambre, el mismo que utilizamos para los ojitos. Entonces nos vamos a insertar en cualquier parte que quieran empezar, no importa el punto, pero nos vamos a insertar aquí, miren, cogiendo la hebra de atrás, ya, o sea, en blow. Miren, recuerden que ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a sacar la primera hebra, así hacemos una cadena, miren. Y luego nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados, miren, así. Puntos deslizados, pero tomando solo la hebra de atrás. Y estos puntos deslizados deben ser súper flojos, chicas y chicos, porque si no se les va a fruncir la pieza. Miren, tiene que ir rodeando, pero no apretado, miren. Y nos va dando este toque. Así que vamos a hacer todo alrededor hasta llegar acá. Y listo, listo, miren. Ya terminé de hacer toda esa parte. Vamos a cortar la hebra. Miren así. Entonces vamos a jalar esta hebra. Y la vamos a pasar hacia acá. Miren, hacia atrás. Donde aquí está este punto deslizado. Entonces vamos a pasar esta hebra hacia atrás, así, miren, de esta manera. Y para que no se vea como que esta rayita así como que se ve, miren, un poquito amarillo, simplemente hasta podemos volver y pasamos. Es como que le contorneamos ahí, o sea, le ponemos alrededor. Para que se vaya básicamente como tapando, ¿no? Entonces vamos así. Cualquiera de las dos hebras pueden utilizar, tanto la del inicio como la del final. Miren, y se va tapando. Entonces, esta la vamos de igual forma a pasar así de nuevo. Miren, hacia atrás. Miren cómo se va tapando. Creo que sí se está mirando. Igual acá tapamos así. Esa partecita siempre como que se queda así porque es al momento de cerrar. Pero para todo hay solución. Y para que se nos vea muy bien. Miren. Y ya quedó. No se nota nada.
Y listo, bueno, estas hebritas las pueden desaparecer aquí o simplemente como esto va cosido, entonces ni siquiera se va a ver. Bueno, ya estaría lista la nariz. Voy a hacer el lacito con este color rosa, ¿no? Si tienen un poco más oscuro también lo pueden hacer, ¿ya? Como les digo, miren, es el mismo grosor, todos los estambres que estoy utilizando. Vamos aquí a hacer este lacito y vamos a hacer primero, como que, o sea, un anillo mágico al principio, ¿ya? Vamos a hacer un anillo mágico, así, miren, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ir tejiendo va a ser dentro de este anillo mágico. Como ya está hecha esta cadena del anillo mágico del inicio, pues aquí hacemos, sería 2 y 3 cadenas en total. Voy a tomar, miren así, las lazadas, ¿no? Miren, voy a repetir. Voy a tomar 1, 2 y 3 lazadas, que me quedarían 1, 2, 3 y 4. Voy a introducirme de nuevo en el anillo mágico. Y voy a coger lazada y voy sacando de 2 en 2. Saco 2, tomo lazada de nuevo, saco 2, tomo lazada de nuevo, saco 2, tomo lazada de nuevo y tejo estos 2. Miren. De nuevo, 1, 2 y 3. Me introduzco aquí y voy, saco 2, saco 2, saco 2 y saco 2. Miren. De nuevo, 1, 2, 3. Introduzco aquí y repito. Saco 2, saco 2, saco 2 y saco 2. Miren. ¿No? Entonces, recuerden que aquí iniciamos con 3 cadenas. Entonces, de estos palitos vamos a hacer 11. Miren, ya hice 1, 2, 3. Van a repetir este proceso, el que acabo de hacer, 11 veces. 11 veces esta puntada. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 11 palitos. Miren, desde que inicié. Aquí se ve como apretadito por el anillo mágico. Miren, aquí están las 3 cadenas que levantamos al inicio. Y de ahí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Voy de nuevo al anillo mágico y cierro adentro con el anillo mágico con un punto, miren, deslizado. Para que nos quede así. ¿Ya? Ahora voy a tejer. Voy a hacer lo mismo acá, ¿no? Hice un punto deslizado, ¿no es cierto? Voy a hacer otro punto deslizado, miren, y voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a repetir igual estos 11 palitos. Cojo así de lazadas y saco. Miren, saco 2, saco 2, saco 2 y saco 2, ¿ya? Entonces yo voy a hacer de nuevo 11 palitos dentro de este anillo mágico. Tengan cuidado que no se les pierda la hebrita, ya, para luego jalar. Y listo, miren, ya hice de nuevo mis 11 palitos. Ahora voy a levantar nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy a ir acá al centro del anillo mágico y cerraré con un punto deslizado. Miren, ¿no? Entonces aquí vamos a cerrar un poquito el anillo mágico, no mucho. Después lo cerramos bien, ¿no? Miren, así nos está quedando. Ahora, aquí verán, jalémosle un poquito más. Vamos a jalar esto. Y vamos a cerrar un poco más este anillo mágico. No totalmente, que nos quede como un huequito porque necesitamos hacer puntos deslizados todavía ahí, ¿ya? Pero así más o menos ya nos está dando la formita. Entonces ahora lo siguiente, miren, que vamos a hacer es enlazarnos aquí, de nuevo donde estábamos enlazados. Esta hebrita dejémosla para atrás. Miren, vamos a hacer la siguiente. Ahora voy a identificar las cadenas que están aquí, las que hicimos al inicio. Una pelucita aquí. Y dentro, o sea, cogiendo en este espacio vamos a introducir el ganchillo y vamos a sacar 5 puntos bajos ahí. Hago uno, miren, estoy dentro, así haciéndome las cadenas. 2, 3, 4 y 5, ¿no? Miren, 5, ¿ya?
Voy a hacer una cadena. Este es el palito que tenemos aquí, esta puntada, pero miren, está súper como escondido. Entonces, aquí cojo la lazada y voy a hacer ahí el punto alto. Miren, así. Entonces, aquí donde hice este punto alto en el primer palo, voy a hacer otro punto alto ahí mismo, porque voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren, hice un aumento. Ahora sí me voy tejiendo punto sobre punto, como tengo 11 puntos, pero el primero y el último le voy a hacer aumentos, entonces aquí debe salirme 9 puntos. Ya tengo 1, 9. Y en el último puntito, miren, que sería este, voy a hacer un aumento igual que al inicio, un aumento de puntos altos. Estoy haciendo realmente lo contrario de acá, ¿no? Entonces ahora me tocaría hacer una cadena. Bajo de nuevo aquí, miren, en este espacio, en este huequito de estas cadenas, y voy a hacer aquí agarrando eso 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y para cerrar esto, me introduzco en el huequito del anillo mágico y hago un punto deslizado. Miren, entonces nos está quedando así ya esta parte. Y lo mismo que hice aquí voy a repetir acá. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces vamos aquí a identificar las cadenitas y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Levanto una cadena y en el primer puntito voy a hacer un aumento de puntos altos. Hago 1 y 2. Ya hice el aumento de puntos altos, miren. Ahora me voy tejiendo 9 puntos. 1, 9. Así. Y en el último punto, pues el aumentito de puntos altos. Vamos a hacer este aumento. Al final hacemos una cadena, identificamos el huequito de estas cadenas, miren, y hacemos aquí dentro de esto 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y siempre para cerrar vamos a hacer un punto deslizado dentro de este anillo mágico. Miren. Y nos está quedando así el lacito. Todavía nos falta porque es más grandecito, ¿ya? Vamos a seguir. Listo, entonces en esta siguiente vueltita vamos a hacer así. ¿Recuerdan que hicimos aquí 5 puntos bajos? Ya, entonces vamos a tejer esos 5 puntos. 1, y vamos a hacer puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Este punto que se ve aquí es la cadena que hicimos, ¿se acuerdan? Entonces aquí vamos a hacer una cadena y aquí miren ya estaría el aumento que hicimos, ¿no? Este aumento. Entonces vamos a tomar así la lazada y vamos a hacer un aumento y 2 aumentos, miren. ¿Ya? Mira, ahí nos queda así. Ahora vamos nuevamente a tejer estos 9 puntos altos. 1, 9 puntos. Y nos encontramos con el aumento que hicimos anteriormente, o sea, tenemos 2 puntos. Entonces aquí voy a hacer 2 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. 1 y 2. Levanto una cadena y me voy a bajar tejiendo estos puntitos de acá, miren. Hice una cadena y los 5 puntos. Este de aquí es la cadena que hicimos. Ese no se teje, sino los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora sí, retorno al centro, hago un punto deslizado y voy a repetir lo mismo que hice acá. Voy a hacer en el lado de acá, tal cual. 5 puntos bajos, una cadena, 2 aumentos, 9 puntos altos, 2 aumentos de puntos altos, una cadena y 5 puntos bajos y punto deslizado. Vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir acá. Y listo, mira, ya le hice al otro lado. Ahora vamos a la nueva, ¿no? Y terminamos obviamente con un punto deslizado siempre en el centro, para que conserve esta cosita de aquí. Bueno, vamos a tejer de nuevo estos 5 puntos bajos que tenemos por aquí, ¿no? Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Mira, aquí viene esa cadena que hicimos. Vamos a volver aquí a hacer una cadena, tomamos lazada y recuerden que hicimos 2 aumentos, entonces tenemos 4 puntos altos. Entonces vamos a hacer aquí hacemos puntos, siempre aquí hacemos puntos bajos, pero acá son puntos altos, ¿no? Entonces ya hice mi cadena y me voy al primer punto, miren, de estos 2 aumentos que hicimos, que tengo 4 puntos, y voy a hacer un aumento aquí, un aumento de puntos altos, miren, ¿no? En el siguiente punto solo un punto. En el siguiente punto un aumento. Y en el siguiente punto un punto. Miren, entonces en esos 4 puntos hicimos un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Ahora me voy a ir tejiendo estos 9 puntos de aquí. 1, y 9 puntos altos, ¿no? Y aquí tenemos, miren, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer un punto bajo, un punto alto, perdón, son puntos altos. Y un aumento en el siguiente punto de puntos altos, ¿no? Y repito, un punto alto y un aumento de puntos altos. Altos, altototes, ¿ya? Ahora vamos a hacer una cadena. Y otra vez nos ubicamos, miren, aquí está la cadena que hicimos y nos ubicamos en los 5 puntos porque vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, miren. ¿No? Así nos está quedando, miren, el lacito, ¿ya? Y nos vamos acá y hacemos el punto deslizado. Y vamos a repetir lo mismo que hice acá en el otro lado, los 5 puntos bajos. Luego hago la cadena, hago un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un punto alto, perdón. Luego hago 9 puntos altos y luego un punto alto, un aumento de puntos altos, un punto alto, un aumento de puntos altos, una cadena y luego hago mis 5 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé, hice mi puntito deslizado en el centro y ahora sí lo que voy a ir es tejiendo una vuelta aquí y acá de puntos deslizados, pero flojos, ¿ya? Es muy importante que, porque ya está corrugado y si hacemos más apretado no le va a dar esa forma bonita, ¿ya? Así que miren, vamos a ubicar, aquí están, miren, 1, 2, 3, 4, los 5 puntos bajos, entonces vamos a meternos en el primer punto y voy a hacer punto deslizado. Y flojito me refiero a que hagan esta orejita floja. Miren, ingresan acá, flojito. Entonces voy a hacer primero estos 5 puntos deslizados. 4 y 5 puntos deslizados. Quiero que me quede así este filito. Ahora voy a levantar una cadena y me paso de nuevo acá. Y voy a hacer acá, me deben salir 21 puntos deslizados. Ya hice 1, 2, y 21. Miren, ahora hago una cadena, miren que está aquícito y me paso acá a los 5 puntos y hago 5 deslizados. 1, 2, 3, 4
y 5. Me voy de nuevo al centro, hago punto deslizado, ahí sí apretadito, y repito exactamente lo mismo. Miren, aquí simplemente son puntos deslizados, ya que también voy a hacer 5 puntos deslizados, una cadena, 21 puntos deslizados, una cadena y 5 puntos deslizados, y al final en el centro un punto deslizado. Y miren, ya le terminé de hacer este otro lado, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a jalar la hebra. Esta hebrita la vamos a pasar atrás. Y vamos a terminar de jalar y cerrar, miren, el anillo mágico. Con mucho cuidado, miren así, ¿ya? Y luego pues acá atrás, ya que hemos cerrado, vamos a hacer un par de nuditos con estas dos hebras, con la del anillo mágico y con la que terminamos, miren. Y simplemente aquí pues vamos a cortar estos excesos, ¿ya? Todavía no termina el lacito, ¿no? Todavía nos falta una pieza más que vamos a hacer como un circulito en la parte de acá. Así que no se preocupen. Con el mismo estambre rosado vamos a hacer un circulito. Es muy fácil, la verdad. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿ya? Cerramos este anillo mágico y luego nos volvemos a enlazar en el primer punto que hicimos en este anillo mágico, que sería acá. Y vamos a tejer en vueltas cerradas. Vamos al primer punto, miren, hacemos un punto deslizado, levantamos una cadena y en este primer punto mismo donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer el primer aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer solo puntos bajos pues en esta piecita. Ponemos el separador de vueltas en el primer punto. Y en el segundo punto igual. Vamos a hacer en total 6 aumentos. Ya hice 1, aquí hice 2, vamos 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5 y 6. ¿Ya? Esto que se ve aquí es el punto deslizado y la cadena, eso no se teje. Vamos a cerrar de nuevo la vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos. Hacemos cadena, ahí mismo un punto bajo, ponemos el separador, iríamos a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Ya, ponemos el separador y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Vamos a la tercera vuelta y primero vamos a hacer el cierre. Punto deslizado, cadena y en ese mismo puntito nuestro primer punto de la nueva vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo, que ya lo hice. En el siguiente punto otro punto bajo y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la tercera vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos, ¿cierto? Ya. Ahora aquí vamos a cerrar la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado y cortamos la hebra. Jalamos, miren, aquí ya cerramos la vuelta, quedó cerrada y vamos a hacer un puntito falso, ¿ya? Tal cual como hemos estado haciendo en todo esto. Pasamos por detrás, nos saltamos este punto, pasamos por detrás del otro punto y pasamos este estambre, miren, por aquí. Y luego vamos a identificar el último punto deslizado que hicimos, miren, incluso por aquí sale la hebra que mandamos, miren, para atrás. Nos vamos a meter en el centro de este punto, pero de atrás hacia adelante. Así, miren. Déjenme irme al centro. Ya, así. Y luego esta hebra que dejamos hacia atrás, la vamos a pasar por acá. Miren, y se forma un puntito, este puntito, miren. Acabamos de hacer este punto falso.
¿ya? Entonces el cierre se ve más prolijo, más completo. Lo que aquí pueden hacer incluso es hacer un nudo, pero no aprieten, solamente así, como para que se sostenga ahí esas hebras, pero no aprieto porque se me deforma el tejido. Y voy a cortar estos excesos, miren, listo. Y entonces esta pieza es para el centro, miren, para el centro del lacito, ¿ya? Entonces aquí pues le vamos a pegar, le podemos coser o pegar, mejor pegar con silicona, para que quede así bien, no se frunza. Entonces vamos a pegar aquí, miren, ya se me calentó la silicona. Entonces vamos a poner, silicona le vamos a poner en el borde, así miren, alrededor, básicamente. Vamos a ponerle alrededor de esta pieza. Así la silicona, calientita, recién calientita. Entonces le ponemos aquí en el centro, ustedes ubíquenle así en el centro, miren, así. Así quedaría el lacito, bien ubicadito ahí en el centro y ya estaría bien, ¿ya? Entonces este lacito lo vamos a dejar a un lado, ¿no? Vamos a dejarlo a un lado. Y ahora vamos a hacer otras piecitas que necesitamos hacer, unas piezas base. Piezas bases que les decía es unas para el broche, que sería el brochecito. Necesitamos hacer 2 piezas de esas porque va el broche imantado, el que va del lado de acá y el lado de acá. Entonces vamos a hacer con estambre de color blanco. Igual son círculos muy sencillos, así que no se me asusten. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, miren, aquí estoy con silicona. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a cerrar esta vuelta primerito, ¿no? Nos vamos al primer punto de los 6 puntos y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer aumento. Vamos a hacer 6 aumentos porque tenemos 6 puntos. Ya hice uno. Si desean, ahí ponen el separador en el primer punto del aumento que acabamos de hacer. Y hacemos. Ya hice un punto. Vamos a hacer 6 aumentos. Ya hice un aumento. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos, ¿no? Ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, una cadena, y ahí mismo hacemos nuestro primer puntito bajo. Y vamos a hacer el patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren. Simplemente aquí vamos a hacer el cierre ya de vuelta con el punto deslizado. Cortamos la hebra y listo. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, estos puntos falsos. Saltamos el punto, vamos por detrás, pasamos esta hebra por detrás, así. Miren. Y donde hicimos el punto deslizado, que es donde sale, miren, la hebra que hicimos para atrás, aquí. De atrás hacia adelante nos introducimos en la mitad de ese punto para de nuevo pasar esa hebra hacia acá para que a mí se me forme como un punto falso. ¿Ya? Entonces estas cuerdillas las vamos a amarrar. No aprieten, solamente amarrar sin apretar para luego cortar los excesos y que se nos quede ahí quietecillas. Cortamos excesos. Ya. Y de esta piecita que sería base para el broche, tenemos que hacer 2. Miren, vamos a colocar estos broches que son imantados, que viene la una parte así y la otra así. Miren, se pegan muy bien, que ya no se quieren salir. Bueno, entonces estos vienen con unas tapitas, ¿no? Que se las pone para poder colocar. Para ello hicimos estos 2 circulitos, ¿ya? Entonces estos circulitos son para poner esto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer primerito es
aquí miren está el anillo mágico y vamos a abrir un puntito de aquí, como por donde está alrededor del anillo mágico, y el otro punto tiene que ser al contrario. Ustedes le van a abrir ya sea con tijera, con lo que ustedes tengan, así, para nosotros meter esto. Esto es el derecho, ¿no? Siempre el derecho va ahí visto, y metemos, miren, así las patitas. Metemos así las patitas. Luego vamos a poner la latita, miren así. Estos lo encuentran en bazares, en ferreterías, también creo que pueden vender. Y bueno, aquí sí necesitamos una pinza como para poder aplastar estas patitas y cerrar. Entonces aplastamos bien y le hacemos un poquito virada esta patita para poderla cerrar. Y luego, miren, simplemente las aplastamos. Así, para que se cierre muy bien. Ya. Y lo mismo con la otra. Así un poquito la viramos para luego simplemente aplastarla. Así. Ya. Y miren, queda segura. Incluso esta mechita de aquí que me está estorbando la voy a cortar. Hebrita. Miren. Y nos queda así. Entonces esto tranquilamente aquí alrededor podemos coser en el bolso cuando ya esté puesto, pero el forro, ¿ya? Entonces vamos a dejar aparte esto y lo mismo voy a hacer con esta. Y miren, ya le puse el otro lado también, entonces ya tenemos perfecto nuestro brochecito para, miren, coser en cada lado de nuestro bolsillito. Vamos a dejar a un lado esto. Ahora vamos a hacer dos piezas de estas, que realmente es casi el mismo patrón, sino que ha aumentado una vuelta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer estas piezas, en cambio son para nosotros cuando ya esté puesto obviamente el forro. Miren, aquí van a ir las correitas, entonces vamos a hacer la correita y para sujetarla por dentro vamos a coser esto alrededor. Ya, así que vamos a hacer, de estas tendríamos que hacer 4, ¿ya? Porque viene en cada punta. Por ejemplo, viene una aquí, otra aquí, una aquí y otra acá. Así que vamos a hacer 4 de estas, ¿ya? Entonces voy a iniciar de esta manera, miren, realizando. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, miren. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico y luego pues vamos a cerrar esta vuelta. Tomamos el primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos una cadena y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer aumento. Vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Ya hice 1, vamos 2. Aquí pueden poner el separador de vueltas en el primer punto del primer aumento, que sería aquí. Vamos 2, ¿no? 3. Ay, cogí la asada y no sé por qué. 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Este punto, esto que parece punto es el punto deslizado y la cadena que hicimos. Eso no se teje. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo. Y vamos a hacer el patrón de un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Vamos a hacer punto deslizado, cadena, nuestro primer punto bajo y tejemos de esta manera. Pongo el separador y voy a hacer 2 puntos. Ya hice uno, en el siguiente punto hago otro punto, tengo 2 y en el tercer punto hago un aumento. Y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Y aquí simplemente hacemos punto deslizado y cortamos ya la hebra para finalizar con un punto falso. Me salto este punto, voy al siguiente, de atrás hacia adelante, paso esta hebrita por acá atrás. Ya.
Ahora identifico donde hice el punto deslizado, que es este, miren, por donde sale la hebrita que pasamos por atrás. Entonces de atrás hacia adelante, en ese punto me voy a meter en la mitad. Paso para acá la hebra y la mando de nuevo hacia atrás. Entonces aquí se me forma ya un punto falso. Así de esta manera. Entonces también puedo acá hacer, miren, coger una hebrita de atrás, pasar esta hebra por esa hebrita para que me quede así. Y luego estas dos hebras las voy a amarrar. No aprieto porque se me frunce la pieza, solamente hasta donde da y no se frunce. Hago dos nuditos y simplemente voy a cortar los excedentes. Miren. Entonces ya pues tengo esta partecita y voy a hacer 4 de estas. Bueno, ahora sí vamos a lo que es a coser lo que serían los detalles que hicimos, tanto la naricita como los ojitos, ¿ya? Vamos a poner el lacito y también hacer los bigotitos. Entonces les voy a indicar cómo vamos a ir colocando en qué sitio, ¿ya? Y vamos a coser, por ejemplo, con hilo de coser, no con estambre, no, sino con un hilo normal de coser. Por ejemplo, este de aquí vamos a coser, los dos de aquí, pues sería con hilo negro, ¿no? Tiene este filito y el de acá. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar, miren, aquí ustedes como pueden ver se ve este cuadrado en el centro, ¿no es cierto? Y aquí tiene la punta donde termina el cuadrado, ¿ya? Entonces de aquí para arriba, miren, de aquí hacia arriba va a ser colocada centrando justo, miren, está en el centro, van a colocar la nariz. La nariz va a ir cosida aquí, justamente aquí. Luego los ojitos le van a colocar de aquí, de este nivel, ustedes más o menos le calculan, miren aquí, hacia arriba, ¿ya? Miren, está justo donde termina la nariz, empiezan los ojos. En esta, vamos a centrarnos en esto de aquí, miren. Si miran, justo aquí donde comienza, aquí está, miren, este otro cuadrado y aquí está unas puntadas donde hacíamos las cadenas, se ven estos huequitos. Justo ahí vamos a centrar el ojito, miren. Ahí. Y de igual forma acá, miren, en estos otros huequitos el otro ojo. Y de igual forma, miren, de aquí más o menos ustedes le calculan y le ponen el otro ojito. Entonces aquí es donde vamos a coser, ¿no? Y vamos a coser con hilo negro de coser. Entonces vamos a tomar una aguja normal de coser y un hilo, pues, hilo negro en este caso. Déjenme abrir donde están mis hilos y tomar un hilo negro. Entonces miren, yo voy a utilizar un hilo común y corriente de coser negro con una aguja y voy a ir cosiendo alrededor. Voy a ensartar la aguja. Bueno, también como sugerencia, ustedes le pueden poner un puntito de silicona para fijarle así y luego le cosen. Solo pónganle aquí en el centro, no alrededor, porque luego por la silicona no van a poder coser, ¿ya? Entonces van a poner un puntito de silicona para ir fijando. Y miren, así es la forma, miren, ya le puse la silicona para que no se me mueva. Lo que vamos a coser es realmente pues muy sencillo. Miren, estoy con una aguja y un hilo de coser normal. Entonces por dentro del bolso vamos a salir siempre así, dando simplemente puntaditas, ¿no? Miren, aquí en la mitad del punto, estamos saliendo en la mitad siempre de los puntos, así. Miren, y luego volvemos a meternos en la mitad del punto que sigue. Y nos metemos hacia atrás. Y así vamos a ir, todo alrededor. Ahora miren, ya está cosido los ojitos, miren la naricita está fija, vamos a hacer los bigotitos. Para ello voy a utilizar el mismo estambre que hicimos los ojitos de 2 milímetros de grosor, pero voy a utilizar un crochet de 1.0 milímetros, ¿ya? Para hacer unas cadenitas, quiero que se me hagan lo más apretaditas, entonces voy a hacer, miren, dejando aquí un hilito y un hilito acá, una cadena de unas cadenas, aquí tiene 20 cadenas, aquí tiene 15 cadenas y aquí tiene 18 cadenas. Ya, entonces voy a hacer eso, ¿no? Miren, aquí ya tengo la otra de 20, la de 15 y me faltaría solo la de 18. Entonces lo vamos a hacer así, miren, de esta manera. Entonces simplemente, miren, tomamos así, vamos a hacer, dejamos como unos 5 centímetros, no es muy relevante eso. Vamos a hacer así. Y como el crochet obviamente es pequeñito, pues nos sale bien apretaditas. Miren, vamos a hacer aquí 18. 1, 2 y 18.
Igual, el mismo tanto que dejamos acá, no es mucho. Y cortamos, ¿no? Y jalamos. Entonces vamos a hacer como les dije, ¿no? 2 de 20 cadenas, 2 de 15 y 2 de 18, ¿no? Que sería para cada lado. Eso sería, entonces vamos a hacer eso. Miren aquí, yo pues ya le puse los unos bigotitos, les cosí, miren, así, así, así. Entonces, les voy a indicar cómo le cosí. Voy a hacer con la última que me queda, le voy a poner aquí. Entonces les quiero indicar en qué lugar les puse, ¿no? Ya. Primero ubiquen la del centro. Ya, el bigotito del centro, que sería la mitad en la mitad del ojito. Y de este espacio que está aquí, casi miren la mitad. Un poquito más acá, más a la derecha, pero casi nada. Pero es casi la mitad. Y así mismo hacen el otro. Miren, de la mitad un poquito más atrás, igual acá. Ya, una vez ya que le tienen colocado los del medio, es mucho más fácil colocar estos de acá. Luego los otros, miren, como pueden ver, le colocan del espacio que quedó de este ojo la mitad, más o menos. Más o menos puede ser aquí. Puede ser la mitad de aquí, de este espacio, ¿no? Más o menos ustedes le calculan así. Y luego le inclinan hacia arriba. Miren. Hacen una diagonal, igual acá. Más o menos les ven que quede este espacio. Miren, aquí pueden ver que queda una del tejido de este cuadrado. Queda 1, 2, 3 y 4 de estas vueltas del cuadrado, ¿no? Entonces, más o menos este espacio le calculan, le dejan el mismo acá y lo mismo hacen en el otro lado, ¿no? Es un aproximado, no es como exactito que les debe quedar. Pero más o menos les doy una guía para que lo puedan hacer. Miren, acá de igual forma... miren, está más atrás que de estos dos. Y así, ¿no? Un poquito más atrás. Desde aquí, vean, un poquito más atrás. Y aquí igual, un poquito más atrás. Entonces, el otro yo pues lo voy a colocar más o menos. Miren, yo le veo más o menos así. Como que baja también le pongo aquí. Y le inclino un poquito hacia abajo. Miren. Entonces, nos quedaría más o menos por aquí. Miren, esta de aquí. Entonces, ustedes van a colocar así. Entonces, ¿cómo vamos a coser? Ya les voy a indicar. Bueno, una vez ubicado ya más o menos ¿cómo se dice? El bigotiño. Así las cadenitas. Más o menos en esta filita, miren, termina. Y más o menos por aquí. Viendo que me quede el mismo espacio de aquí y el mismo espacio de aquí. ¿No? Entonces, miren, yo voy a empezar a coser con el hilo de coser color negro. Miren, con este hilo de coser. Entonces ustedes le sostienen así, que esté recto, y van a ir dando puntadas. Aquí deben tener mucho cuidado de no pasarse, o sea, de no unir esta y esta, ¿no? Darse cuenta que solo coja la primera, lo de adelante, ¿no? Entonces van haciendo esto, miren, simplemente van dando puntaditas. Que quede recto, ¿no? Entonces dan otra puntadita, por ejemplo, por decirles aquí, así. Se fijan que no se les pase al otro lado, pueden hacerlo así. Y miren, va quedando, ¿no? Igual acá, vamos acomodando, cojo, me paso acá, miren, y voy dando las puntaditas. Así, miren, de esta manera. Y así hasta llegar al final, hasta llegar a esta puntita de acá, miren, y ya nos queda así puesto. Si desean le pueden pasar otra vezita, no hay problema. Si desean le pueden pasar una vez más y ya después simplemente rematan en la parte de atrás y ya sería todo, miren. Así vamos pasándole así. Y pues aquí, a mí como ya se me acaba el hilito también, pues le voy a hacer hasta donde me dé. Y bueno, de aquí me voy a pasar ya atrás. Y simplemente acá atrás, miren, voy a rematar. Vean, voy a rematar acá atrás. Aquí como no se ve, voy a dar unas puntaditas cogiendo así. Algunas puntaditas. Miren, para que ya no se me zafe.
así. Ella quedó muy sujeta, ya no se va a zafar. Si desean hasta un nudito le pueden hacer. Entonces simplemente esta parte de aquí la van a cortar. Y pues estos cabitos que quedan así, ¿no? Lo que vamos a hacer es con el crochet los vamos a enviar hacia atrás. Miren. Hacemos así, que se vayan a la parte de atrás. Y de igual forma del lado de acá. Nos metemos así, miren, en el huequito del tejido. Déjenme ver, estoy muy allá. Aquí. Y mando este hilito hacia atrás. Jalo, miren. Jalamos así y ya está. Miren. Entonces, para asegurar estos hilos de acá, miren, que quedaron así. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a tomar un poquito de silicona caliente o fría también puede ser. Y yo voy a poner, miren, un puntito de silicona. Voy a poner así un poquito de silicona. Y luego esta hebra la pongo encima de la silicona, miren. Entonces aquí, miren, le sostengo incluso así. Y aquí, miren, ya se me pegó. Y el exceso lo voy a cortar. Lo que me sobre, le corto. Y ya me queda aquí muy bien sujeta. Y lo mismo voy a hacer acá. No se preocupen de estas hilachas que se miran así porque vamos a poner forro, entonces esto ya no se va a ver. Y miren, así nos queda con los bigotitos, ¿no? Ahora vamos a colocar el lacito, miren el lacito en esta orejita de aquí. Lo vamos a poner así inclinadito, no así en el triángulo, sino inclinadito, miren. Entonces vamos a ensartar la aguja, puede ser hilo rosado, puede ser hilo blanco, el color que ustedes quieran, no se va a notar, porque vamos a coser, dar unas puntaditas en este centro, pero de la parte de adentro, que no se pase, pues obviamente a la parte de adelante, por eso les digo cualquier color. Vamos a dar unas pequeñas puntaditas aquí así, para que se sujete, miren, acá no se ve al otro lado, entonces queda muy bien. Vamos a coger tanto la parte rosada como la parte blanca. Esto de igual forma no se va a notar porque aquí va a ir el forro de nuestro bolsito, ¿ya? Entonces, miren. Pueden dar las puntadas que ustedes desean para que se quede firme y adicional también le vamos a poner un poquito de silicona. Y listo, miren, ya le di las puntaditas. Ahora también le quiero fijar un poquito esta parte de acá. Entonces le puedo poner un poquito de silicona aquí en esta parte de acá, así, y pegarle, miren, para que quede un poquito más firme ahí el lacito. Y lo mismo voy a hacer en la parte de acá. Así, de esta manera, y miren. Entonces vamos a ir poniéndole así y le sostenemos un ratito y ya estaría, miren, el lacito colocado. Pues bueno, prácticamente la carita ya estaría, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el forro, nos faltaría poner el forro y también hacer pues nuestros tirantitos, nuestras correitas. Ahora a continuación yo les voy a compartir una porción de cómo se coloca el forro al bolso. Este pedacito de aquí es de un tutorial del bolso que hicimos anterior. Ustedes no tomen en cuenta aquí el color de la tela, simplemente para Hello Kitty ustedes lo que van a hacer es tomar un trozo de tela de color blanco y siguen el mismo proceso que vamos a hacer aquí en este tutorial. A continuación les comparto. Ahora miren, para hacer el forro de la parte de adentro del bolso, ustedes van a tomar un pedazo de tela. Primero la telita la vamos a planchar muy bien para que no se nos mueva, ¿ya? Porque nos debe salir dos carillas, por eso está doblada en la mitad. Entonces la vamos a planchar. Ahora, cuando ya está todo planchadita sin mover, nosotros vamos a colocar el bolso. Miren, así, de cualquier lado. Puede ser de este, del otro, de cualquier lado. Ya, y vamos a colocar así, miren el bolso, ¿no es cierto? Le ponemos así el bolso derechito. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es, como yo les dije, no debemos ser dibujantes profesionales. No. Simplemente vamos a hacer un contorno. No es que el contorno tiene que ser exacto, pero no.
Verán, aquí yo tengo tiene números, que es como una regla, mi frasquito de las agujas y de los alfileres. Entonces yo más o menos, miren, les voy a indicar cómo hacerlo, ¿ya? Cómo yo lo hago, de manera muy casera, ¿ya? Entonces miren, aquí yo voy a ver los 3 centímetros o 2 centímetros, ¿ya? Los 2 centímetros. Si quieren hacerlo de 3, lo pueden hacer, les queda un poquito más suelto. Pero yo lo voy a hacer de 2 centímetros, que sería, miren aquí. Entonces yo subrayo así, miren. Es como para poderme guiar. Entonces voy tomando 2 centímetros así. En cada partecita, por ejemplo aquí, miren, 2 centímetros. Y así todo alrededor, por ejemplo acá, 2 centímetros y así. Es como para darme una idea. Miren acá también, 2 centímetros. ¿Ya? Es como, por ejemplo, para hacer esto. Acá también le voy a hacer 2 centímetros. Entonces, para que se les facilite, así, miren, dejé las señales. Es como para que ustedes hagan esta unión. Van más o menos así. Como les digo, no tiene que ser perfecto el dibujado. Es realmente un aproximado. Así. Miren, ustedes van uniendo más o menos a la forma que está, obviamente, el bolsito. Miren, así. Y aquí justo miren donde está esta unión. De aquí, ustedes aquí, miren, le van a poner una señal. De donde está aquí, miren la abertura, ¿no? Le van a, de aquí a bajarle más o menos como 1 centímetro. Y aquí le ponen una señal porque desde ahí vamos a empezar lo que sería a coser, ¿ya? Entonces vamos a ir, miren así. Voy a subirle un poquitito más la cámara para que se vea mejor. Y miren, aquí voy uniendo así. Así. Entonces voy a ir poniendo 2 centímetros, haciendo todo acá. De igual forma acá, miren. Con mucho cuidado sin mover para que no se me mueva la tela. Miren, aquí ya está el triangulito, ¿no? Entonces ustedes más o menos aquí miren como que se le calcula así. Y acá pues obviamente los 2 centímetros van midiendo. Miren así, de esta manera. Déjenme ponerle bonito. Más o menos aquí es como 2 centímetros aquí. Miren así. Y ustedes van formando aquí como un triangulito. Miren. Esta la pueden poner para acá para que no les estorbe. Y ustedes más o menos van así formando. Miren. Es como la forma, el contorno, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, de aquí a acá, más o menos es como 2 centímetros por aquí. Para que ustedes vean que no es que es exactito que tienen que hacerlo. Pero si se pueden ayudar así con una metro, una regla, lo pueden hacer. Miren. Eso es lo que intentamos sacar. Un contorno así de 2 centímetros. Más o menos. No es que exactito, si aquí chuta se me hizo un 2 centímetros. No se preocupen, pero es el aproximado. ¿Ya? Que debe tener esa armonía. Como pusieron acá, ¿se acuerdan de esa señal? Acá van a hacer lo mismo. De aquí, miren que es así, ¿no? El bolso está así. ¿Ya? Aquí, miren, rectito. Creo que le vean así. Justo aquí donde está esta abertura, es aquí. Y me bajo más o menos 1 centímetro, que sería aquí, que voy a poner la señal. Porque de aquí a acá es donde yo voy a coser así. Porque esto queda abierto y luego esto cosemos los filos en cada tapita, básicamente. Una vez que está hecho esto, retiramos el bolso y miren, nos queda esta forma. Ahora, como esto recuerden que es doble tela, nos van a salir 2 piezas. Entonces, muy cuidadosamente, sin mover para que no se nos mueva, vamos a recortar todo esto alrededor. Listo, miren, ya le recorté toda esta parte. Miren, me quedó 2 piezas iguales, ¿no? Ahora sí, ustedes van a coger y van a quitarle la de encima. Como ya está puesto la señal. Ya, entonces le quitan la de encima, así, y le dejan tal cual así. Y la otra la reservan así a un ladito. Y la de encima está así, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar con la plancha para que se les facilite un poco el cosido. Si tienen otra técnica, como les digo, háganla. Si no, no hay problema, ¿ya? Entonces, para eso también aquí, en esta parte justo de la esquina, le vamos a cortar un poquito como que fuera 1 centímetro nada más. Ya.
1 centímetro, porque es la esquinita. Entonces vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro calculándole al ojo. Pero si ustedes le quieren medir, le pueden medir. Esto simplemente es así, más o menos como 1 centímetro. Miren, yo le estoy calculando casi 1 centímetro. Es como para pasar la plancha, miren. Y vamos a hacer todo este contorno así como que le vamos a ir planchando en la forma. Aquí se hace como un triangulito, miren. Entonces ustedes van a ir planchando así, miren, de esta manera, calculando, como les digo, 1 centímetro. No es que tiene que ser exactito, pero como les digo, si ustedes se quieren dar el trabajo de medir, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿ya? Entonces, miren, van a ir haciendo esto. Miren, van doblando así más o menos, como que la misma proporción a lo largo. Entonces, con mucho cuidado. Entonces, sin quemarte. Mira, así, sin que te vayas a quemar, pero es un aproximado, como les digo. En esto no es que es algo exacto. Entonces vas a hacer este proceso todo alrededor hasta llegar acá. Y miren, listo, aquí yo ya le hice esta parte, ya le hice todo alrededor, miren como les dije, ¿no? Entonces, esta simplemente es como que una señal para poder ir cosiendo. Mi tela no tiene derecho y revés. Si le pueden ver es del mismo, de un lado y del otro lado. Pero si ustedes tienen derecho y revés, ustedes lo que van a coser es, por ejemplo, cogen, miren, esta es la otra que la pusimos a un lado. La vamos a poner aquí, ¿no? Y esta encima. Si su tela tiene derecho y revés, lo que ustedes van a hacer es que el derecho les quede acá adentro. Y las partes, las carillas de afuera, sea el revés, ¿ya? Entonces, el derecho que les quede adentro, ¿ya? Entonces, ¿por qué hicimos estos dobleces así? ¿No? Entonces, aquí, miren, ¿se acuerdan que aquí cortamos un pedacito? Acá también le vamos a cortar. Es como al ojo, nada más, como casi 1 centímetro. No es que tiene que ser exacto, ya. Y como esta es la misma figura que está de acá del otro lado, entonces lo que vamos a hacer, recuerdan que nosotros hicimos unas señales aquí, ya, ¿no? Entonces, vamos a coger primero unos alfileres. Necesitamos unos 2 alfileres para poder fijar aquí. Entonces nosotros vamos a ponerle, miren, igualito como estaba, ¿no? Miren, aquí está empatado. Las 2 partecitas, miren. Igualito como estaba. Entonces aquí, miren, punta con punta le vamos a unir, tal cual igualito como estaba. Y le vamos a poner un alfiler. ¿Ya? Así, un alfilercito. Aquí, así. Y aquí también, como para que no se nos mueva la tela al momento que estamos tejiendo cara con cara. Miren. Ustedes pueden poner los alfileres que creen que sea necesario. Ya, para que no se les mueva, pueden poner uno acá, como ustedes desean. Saben que le voy a poner también otrito acá. Justo en la parte, miren, justo me coincide. Exactamente. Exactito, ¿no? Es como para que no se les mueva nada más. Es como un sostencito. Ya. Ahora, como está así, nos vamos a ir cosiendo, chicas. Vamos a ensartar una aguja y un hilo de coser color blanco. O sea, sería el color de yo blanco, el color que sea más o menos de su tela, de la tela que estén utilizando. Y nos vamos a ir justo a esta parte, miren, donde hicimos, ¿se acuerdan de esas señales que dejamos con el esfero? Aquí, miren. Entonces vamos a empezar a coser de aquí, todo alrededor, hasta llegar acá. Entonces vamos a coser donde está la señal que hicimos con la plancha. Miren, ¿no es cierto? Más o menos por aquí. Entonces yo me voy a meter, le voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes le puedan observar de mejor manera. Miren, entonces yo me voy a pinchar aquí, justo en donde está, les digo, la línea que hicimos la plancha. Y voy a dar puntadas así, miren. Como para que no se me vaya a zafar, voy a hacer esta clase de puntadas, miren. Me pincho, hice una puntada así, me queda este espacio, me pincho en la mitad de ese espacio y salgo más adelantito, miren. Me pincho en la mitad de ese espacio y me salgo más adelantito. Así, miren, esta es como una puntada
que les queda muy bien sellada, tipo máquina. Es como cuando no tienes máquina y lo quieres hacer de manera casera y te queda muy bien, no se te zafa. Miren, vamos haciendo este tipo, miren, de puntada. Atrás nos queda así y adelante así. Entonces vamos a ir toda esta parte, como les dije, cosiendo hasta llegar a la otra señal, hasta aquí. Y miren, ya le cosí todo, miren, alrededor. Nos queda así. Ahora sí vamos a tomar el bolso. Y tal como está, sin virarle nada, porque recuerden que si es que ustedes tienen una tela que el derecho les dije que le dejen adentro, pues obviamente va a quedar así. Entonces no tienen que virar el bolso para nada. Simplemente lo meten acá, así, el forrito. Y ahora lo que vamos a hacer es coser estas partes de acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a ir cuadrando así, miren. Ejemplo, para guiarnos en esta parte de aquí, miren que tiene el... Nos vamos a guiar es en las puntas, ¿ya? Miren las puntitas que hicimos, le voy a bajar un poquito, ¿ya? En las puntitas que hicimos le vamos a poner, por ejemplo, es aquí, ¿ya? Entonces vamos a coser nosotros es aquí. Miren, ¿no? Justo en el filito café. Así, que quede este borde, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a ayudar de alfileres para poder colocar para que no se nos zafe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por decirles aquí, ¿no es cierto? Y vamos a poner un alfilercito aquí para que no se nos zafe. Ya, por decirles así. Ya, entonces esto va así. Ustedes van metiendo y van a coser todo esto aquí hasta que llegue aquí al tope. Miren, ya. Luego este sobrante que nos queda, pues ya lo vamos a coser. Pero yo quiero que ustedes inicien desde aquí. Miren, desde esta unión. ¿Sí ven la unión? Entonces ustedes van a ir, por ejemplo, cosiendo así. Yo ya estoy aquí. Y voy a primero a coger un poquito así para que me quede el nudo hacia adentro, ¿no? Entonces voy a ir cosiendo tomando un poquito de tela y un poquito del tejido, pero sin pasarnos al otro lado para que no se note. Y vamos a dejar más o menos como unos 2 milímetros, miren, de espacio. Déjenme bajarle un poquito la cámara, ¿ya? Entonces voy a ir dando puntadas tal cual como venía dando puntadas. Así, miren. ¿No? Entonces van dando así las puntadas. Aquí se me quiso enredar. Ya. Entonces las puntadas van a ir así. Tal cual como dimos. Retrocedo aquí en la mitad. Y me salgo un poquito más adelante. Esta puntada me sirve, me queda muy firme, miren. Un poquito para atrás y cojo un poquito para adelante. Estoy cogiendo tanto la tela como el tejido, miren. Y voy a ir cosiendo todo el filito, que se me vea la fila que hice con el macramé. Entonces voy a ir así, de igual forma acá, miren toda esta parte de acá, así. Miren que va llegando justo acá. Miren. Entonces aquí también puedo poner un alfiler si deseo. Y luego me voy acá. Miren, así. Toda esta parte de acá. Vamos a tejer primero toda esta parte hasta llegar acá, ¿ya? ¿Qué digo a tejer? Vamos a coser. Y miren, yo esta parte de acá ya le terminé toda de coser. Ahora vamos a las de acá. Primerito lo que vamos a hacer es ubicar como hicimos acá las puntitas y vamos a doblar así, como más o menos calculándole 1 centímetro. ¿Se acuerdan que esta parte no le planchamos? Entonces ustedes más o menos calcúlenle nada más como 1 centímetro y le pueden hacer señal así, miren, con las uñitas, o si desean plancharle ahí le pueden planchar con mucho cuidado, pero igual les queda, miren. Entonces justo aquí la puntita, igual acá ponen alfiler, porque ustedes van a empezar a coser así, desde acá, ¿no? Así, para ir formando, miren. Aquí yo ya le hice como que un poquito de 1 centímetro, miren. Toda esta partecita así. Entonces ustedes van a ir así, poniéndole así. Miren. Entonces esto queda para adentro.
Y miren, para continuar cosiendo, aquí si bien es cierto les queda un abiertito, pero ese le cosemos luego. Ahorita lo que vamos a hacer es pasarnos, como ya lo hicimos hasta acá, vamos a pasarnos al otro lado. Cuando ya le tengamos bien ubicado aquí el dobladillo, nos pasamos al otro lado, miren, y hacemos exactamente lo mismo que estábamos haciendo en las otras puntitas. Miren, vamos a continuar cosiendo por toda esta parte así. Aquí lo importante es que ustedes ubiquen y cuadren bien las puntas. El resto ya se cose más fácilmente. Miren, lo que tiene que quedarles bien es cuadrado aquí la punta y acá también y acá igual. Miren, justo aquí donde hicimos ese partidito les queda aquí en la mitad. Y ya esto de aquí le vamos a coser al final. Entonces vamos a irnos cosiendo así, así, este otro triángulo hasta llegar acá. Y listo, miren, ya terminé de coser toda esta parte de aquí. Y miren, esta partecita que nos quedaba así como abierto también la cosí así. Y miren, hacia adentro ya no se ve, ¿no? Entonces de igual forma lo van a hacer con esta partecita de aquí. Unen así y luego le cosen aquí por esta partecita de acá. Esto como luego ya va hacia adentro, así. Miren, se mira así. Entonces vamos a hacer ese proceso con las esquinas. Bueno, aquí yo les acabo de compartir el proceso de cómo colocar el forro de un tutorial anterior, que sería el mismo proceso. Aquí yo ya le puse, pero obviamente con Hello Kitty y el forrito blanco. Miren, así nos queda. Hice el mismo proceso, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hacer, miren, las correitas, ¿no? Vamos a hacer esto. Miren, esta mide aproximadamente, a ver, vamos a ver cuánto nos mide. Esta correita mide 42 centímetros, miren, 42 y medio, ¿ya? Entonces, ustedes van a repetir esta puntada las veces que sean necesarias para hacer esto. Les voy a indicar el material que estoy utilizando. Miren, estoy utilizando este cordoncito, cola de ratón, también lo conocen acá, miren. Vienen en algunas marcas. Este de aquí es esta marca de aquí, miren. Lo encontré en los bazares, lo llaman cola de rata, de macramé, miren, es sintético y este tiene de grosor, a ver, déjenme medirle cuánto mide. De grosor, miren, mide casi 5 milímetros, 4 milímetros, 4 milímetros, miren, de grosor. Y yo utilicé un crochet de 3.5, miren. No, estoy utilizando un crochet de 3.5. También viene en esta marca, miren, porque también tengo de otro color para otro proyecto. También hay esta marca que dice Bacán. Tejido fino, cordón industrial y artesanal. Es el mismo material, el mismo componente y el mismo grosor. Pero encontré así, esta pues la compré en Quito, me costó $1.50. Y esta la compré aquí en Tulcán, me costó $2. Esta marca. Pues es la misma realmente. Bueno, entonces vamos a iniciar a hacer estos dos porque tenemos que hacer dos de estas. Mide 42 centímetros y medio, ¿no? Pueden hacerlo de 42 o 43 centímetros, ya. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar realizando 3 cadenas. Hagamos flojita las cadenas, no la hagan apretada. Vamos, 1, 2 y 3 cadenas. Miren. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es meter en la segunda cadena, pasamos por la tercera cadena, sacamos, cogemos la lazada, miren, sacamos, pasamos por esas 2 cadenas. Ya pasé por la primera. Esta es un poquito como incómoda la pasada. Ya pasé por la segunda y me quedan 2 bucles. Cojo la lazada y tejo esos 2 bucles. Ahora miren, así. Giro el tejido y se me ve visible, miren, estos 2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al momento que giro se me miran esos 2. Paso por los 2, cojo de nuevo la lazada, paso por esos 2, miren, me quedan 2. Siempre estos démosles la altura necesaria, así, ¿no? Cojo otra vez la lazada y hago un punto, es como hacer un punto bajo. Giro de nuevo el tejido. Y miren, se me ve visible de nuevo 2
dos hebritas. Paso por esas dos hebritas. Paso por esas dos hebritas, me quedan dos. Hago así altura, que me quede la misma altura de este. Cojo de nuevo lazada y tejo. Miren, giro de nuevo el tejido. Miren cómo se ven los dobles. Paso por esos dos. Tomo lazada, saco, miren, doy altura y tejo de nuevo esos dos. Giro el tejido. Cada puntada que voy haciendo, giro el tejido para que se me vean estos dos, miren. Se ven los dos, paso por los dos. Saco, me queda de nuevo dos, cojo lazada y tejo. Giro de nuevo, miren, se ven los dos. Paso y hago el punto bajo, miren. Giro, se me ven los dos, paso por los dos. Doy altura y tejo. Giro el tejido, paso por esas dos hebras. Doy altura y tejo. Giro el tejido, paso por las dos hebras. Doy altura y tejo. Y miren, y así nos va quedando, miren, esta forma, ¿no? Así nos va quedando. Entonces nosotros vamos a ir tejiendo, como les dije, las veces que sean necesarias hasta completar de 42 a 43 centímetros. No les doy un número de puntos porque la tensión no es la misma al tejer, ¿ya? Entonces ustedes ya tienen la medida de 42 a 43 centímetros y hasta ahí llegan. Y bueno, voy a tejer yo esa parte y para enseñarles cómo rematamos y cómo perdemos tanto esta hebra del inicio como la hebra que nos va a quedar al final, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de hacer, entonces les voy a enseñar aquí cómo lo remato, ¿ya? Mi tijera, vamos aquí a hacer lo siguiente. Miren, aquí vamos a cortar la hebra, poquito nomás, no dejen hebra así largo. Entonces aquí vamos a jalar así, miren, ¿no? Entonces miren, lo que vamos a hacer es, vamos a coger otro crochet que sea un poco más delgado. Entonces vamos a meter donde estas dos hebritas que quedan, miren. Entonces le vamos a pasar el estambre por ahí. Así lo vamos a jalar y miren, lo metemos por aquí. Así despacio, porque esto se deshila fácilmente. Luego le vamos a quemar. Ya miren. Y luego le ponemos por aquí y volvemos a pasar el estambre por aquí. Así, miren, de esta manera. Listo, ¿ya? Así hacemos este lado que terminamos y cortamos, miren. Luego aquí ya les voy a indicar cómo lo acabamos de hacer. Y acá es el inicio, miren. Es el inicio. Entonces aquí, esto de aquí, miren, así se ve así de este lado y así del otro lado, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger y nos vamos a ir metiendo así por el tejido y vamos a ir pasando el estambre. Entonces aquí paso así, miren, este estambre, para que no me quede como esa punta, que vaya dando la formita, miren. Entonces también me voy a meter por aquí, voy a coger estas dos hebritas de aquí y también le voy a meter por aquí. Así voy a ir pasando. De aquí, como les digo, cojan un crochet un poquito más delicado, o sea, más delgado para poder hacer esto, ¿no? Para poder meter, miren. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, no tengo encendedor, pero sí una vela y le voy a prender para poderles indicar cómo deben quemar aquí, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar y dejar como medio centímetro, miren. Medio centímetro, ¿ya? Entonces déjenme prender la vela. Entonces aquí, hasta con el fosforito nomás le podemos hacer mismo, miren, porque es rapidito. Entonces miren, aquí le vamos a quemar un poquito y le aplastamos. Y miren cómo se pega incluso al tejido. Como esto es como plástico, es sintético, miren, se derrite y se pega. Y lo mismo vamos a hacer al lado de acá.
Vamos a dejar así mismo medio centímetro. Cortamos. Déjenme prender otro fósforo. Sí, mejor con el fósforo nomás rápido le hago. Y así mismo, miren. Y le aplasta. Y nos quedaría ya así listo, miren. Pues de estas correitas, como les dije, vamos a hacer 2. Bueno, ya una vez que tenemos hecho, bueno, las correitas, vamos primerito, antes de colocar las correas, vamos a colocar lo que sería el brochecito imantado. Miren, este proceso ustedes lo pueden hacer tanto como con hilo de coser o con estambre, con el mismo estambre blanco que tejieron. Ahorita vamos a pegar lo que sería los broches, miren, ¿ya? Entonces vamos a pegar lo que sería el brochecito, entonces. Vamos a pegarlo justo aquí, pero del otro lado. Miren, en esta partecita que sería de aquí, ¿ya? Para que se les fije y que puedan coser de una forma más fácil, pueden hacer lo siguiente. Entonces, como les decía, vamos a poner un puntito aquí de silicona caliente para fijar y para que sea más fácil coser, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner aquí un puntito así de silicona, ¿ya? Un puntito nada más, no mucha porque luego, pues, no pueden coser el filo. Y le vamos a colocar aquí, miren, centrado aquí justo abajito de aquí. Le van a pegar así y luego sí le van a coser. Como les digo, pueden utilizar tanto lana o hilo de coser. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Nos vamos a insertar así y vamos a irnos metiendo. Déjenme ponerle la cámara un poquito más abajo para que le vean mejor, ¿ya? Miren, aquí están los puntos. Vamos a irnos metiendo en la mitad de cada punto, ¿ya? Entonces primero voy a salir aquí para iniciar, ¿ya? Miren. Entonces me meto aquí y salgo por acá. No importa que salgas por acá porque como es blanco no se nota. No se va a notar el cosido. Luego miren, me salgo en el siguiente puntito. En la mitad del puntito, miren, ¿no? Salgo así. Y luego me meto en la mitad del otro punto. Y salgo hacia atrás. Miren. Y así voy a ir cosiendo todo alrededor y de igual forma el otro brochecito le voy a poner un punto de silicona también aquí, miren, justo así, abajito de acá centrado, así de esta manera. Miren, también, aún no termino de coser esto, ¿no? Pero les quería indicar porque aproveché que estaba caliente la silicona para también pegar esto. Las correitas las vamos a pegar así, miren, por dentro. También le vamos a poner un poquito de silicona, más o menos le estoy dejando... A ver, vamos a medirlo. Miren, más o menos le estoy dejando metido de aquí desde la punta que está de la orejita hasta acá está metido más o menos como unos 2,5 centímetros, ¿ya? Entonces ustedes le van a poner un poquito de silicona y le van a pegar justo, miren aquí, tacs, así. Miren, aquí por ejemplo me falta un poquito de silicona ponerle para que se fije mejor. Aquí, justo ahí. Y miren, le pegamos así, ¿ya? Entonces vamos a hacer todo eso, miren aquí, que quede bien pegadito. Vamos a poner aquí silicona. Vamos a hacer este proceso, ¿ya? Para luego solo dedicarnos ya a la parte a coser lo que nos hace falta coser. Así, miren, vamos a pegar estas partecitas de aquí, que nos hace falta pegar estas puntitas de aquí. Vamos así a poner acá y también acá. Bien, todas deben estar puesto un poquito de aquí de silicona pegado hasta esta parte de aquí. Tengan mucho cuidado para que no se les salga. Ahora, también van a pegar, recuerdan que nosotros hicimos estos círculos, hicimos 4 círculos. Ya, entonces estos círculos lo que vamos a hacer es también primerito pegarle aquí, porque luego vamos a coser alrededor, ¿ya? Pero para que se nos fije y sea mejor coser, o sea, coserle más fácil, vamos a pegarle aquí un poquito de silicona y le ponemos encima, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Pongámosle un poquito de silicona aquí, así, y luego le ponemos el circulito encima, miren.
Y luego vamos a coser todo esto alrededor. Entonces este proceso vamos a hacer con todos, a todas le vamos a poner y luego ya les indico cómo vamos a coser. Miren, aquí quiero indicarles que ya le cosí, miren, estos de aquí, estos 3, ¿no? Así les debe quedar. Les voy a indicar cómo cosí, este todavía no lo coso para indicarles cómo lo van a hacer. Ya, como les voy a dar una idea de cómo coserle, ¿ya? Miren, recuerden que aquí le pegamos primero este con silicona y aquí también, ¿no es cierto? Entonces vamos a iniciar por la parte de acá. Miren así, vamos a salir así. Este nudito queda hacia adentro, entonces vamos a pasarnos, vamos a meternos siempre en la mitad del punto, miren. Entonces como acá atrás es blanco no se va a notar, ¿cierto? Entonces voy a meterme, miren así, y salgo aquí, miren, en la mitad de cada cadenita. Ahora me meto en el otro punto y salgo hacia atrás, miren, así. Ahora me meto acá atrás y salgo en el siguiente punto, miren. Ahora me meto en el siguiente punto, siempre en la mitad del punto, miren, así. Entonces voy a ir cosiendo todo esto alrededor hasta llegar acá. Luego acá ya les indico también cómo van a coser, ¿ya? Listo, miren. Listo, miren. Entonces ya llegué hasta esta parte de acá. Le cosí todo alrededor hasta llegar. Entonces aquí es un poquito más durito, pero sí se puede coser. Vamos a irnos metiendo de igual forma aquí, atravesando esta correíta, ¿no? Vamos a darle una mayor seguridad. Así, miren, por acá. Eso, ahí, así. Miren. Ahora me meto en el siguiente punto y siempre saliendo, como les digo, por la parte blanca. Entonces vamos a ir así pinchándonos para dar esta mayor seguridad en esta parte de aquí y que de pronto no se vaya a zafar, ¿no? Como esta aguja es delgadita, entonces como que sí entra. Y así, miren, terminamos con esta parte de aquí. Si desean darle otra pasadita de nuevo hasta acá, lo pueden hacer, o si no ya pueden rematar ahí. Y listo, miren, ya quedó cosida esta parte de aquí. Entonces eso vamos a replicar en todas las partecitas de acá, y incluso le queda un poquito como más fijo, miren. Entonces así, miren, nos quedaría las correitas ya sujetas.